siempre en la menor oposición. O sea, vos cuando tenés un polo norte y un polo sur, esos campos están ligados magnéticamente, es un par de polos. Cuando vos haces una bobina o un número de espiras, vos estás generando un flujo que se va a cerrar por un camino. Entonces, este tipo de máquinas que vamos a ver ahora, primero tenemos que generar un campo. Primero les voy a explicar una cosa. Anótenselo. Nosotros cuando leemos máquinas, cuando vemos un libro de máquinas que compramos, veamos en internet, va a haber tres formas de hablar. Una, desde el punto de vista mecánico, que es el más fácil. Estator o rotor. Una pieza que tiene una corona con un montón de dientes o ranuras donde van alojadas las bobinas, que es en la parte de afuera, generalmente, de la máquina. No siempre, porque los ventiladores de techo, lo que se mueve es el estator, es la parte de afuera. O sea, no siempre tengamos la lógica que lo que se mueve lo de adentro del rotor. El rotor y estator depende. Si yo no quiero tener un efecto estroboscópico con una luz, la pongo abajo, yo tengo que hacer girar la parte del estator, no el rotor. El rotor queda fijo. Una pieza va a quedar fija respecto a la otra, relativamente. No siempre significa que lo de adentro sea el rotor. En el 99% de los casos, lo que se mueve es la parte de adentro, que es el rotor. Y que tiene libertad de movimiento, pero no tomen como algo que siempre igual. Las máquinas viejas arrancaron al revés, y bueno, y después casi todas las máquinas ahora se mueve la pieza interna, que es el rotor. Desde el punto de vista mecánico, ya sabemos, como desde el punto de vista magnético, se le llama inductor e inducido. Y desde el punto de vista eléctrico se le llama campo y armadura. Por eso a veces, cuando hablamos de máquinas eléctricas, ya sean máquinas de corriente continua, máquinas asincrónicas de alterna, máquinas sincrónicas de alterna, las jergas cambian en función del principio de funcionamiento constructivo de la máquina y a veces hablamos de campo, armadura, inductor, inducido o estator, rotor. Hablamos desde el punto de vista magnético, eléctrico, mecánico. Por eso vamos cambiando los nombres cuando hablamos entre los ingenieros eléctricos. Pues si vos escuchás a un ingeniero eléctrico, che, pasá la parte del inducido, inductor. El inductor sería el campo, que es donde vos tenés la alimentación al motor. El inducido es lo que se da por efecto de inducción de Faraday y ya vamos a ver cómo se da el segundo campo, que es el del rotor. Entonces, por ahí, cuando uno lee de máquinas o libros, se confunde a veces porque te mezclan los conceptos mecánicos con el magnético, mecánico con el eléctrico, que es lo mismo. Son las mismas piezas, nada más que distintos tipos de principios de funcionamiento. Si vos estás estudiando la parte magnética, eléctrica o la parte mecánica de las piezas de la máquina. Entonces es lo mismo. Eso para que ustedes, si tienen un libro como el que yo les escaneé, pueden entender cuando está traducido. O cualquier cosa que encuentren en internet. Que tenga una bibliografía que esté buena, ¿no? De alguna cátedra de máquinas o algún lugar que corresponda, ¿no? Cualquier persona que escribe, por escribir, porque hay muchos errores también. Cuando uno lee en internet, o nosotros que somos especialistas vemos y, bueno, por Dios, cómo confunden a veces, ¿viste? Depende, uno trate de buscar siempre bibliografía que por lo menos está sentado, venga de libros o venga de lugares que uno está seguro de lo que está leyendo, ¿no? Bueno, respecto al campo magnético, para que uno se tenga que acoplar con el otro, por ejemplo, yo tengo que tener dos campos ligados acoplados. Bueno, el primer campo, ¿cómo se da? El primer campo se da como yo bobino los ejes magnéticos de tres bobinas que están desplazadas 120 grados en el espacio. O sea, vos tenés 360 grados en el perímetro de un rotor, que yo voy a mostrar una fotito mientras hablo, así no es aburrido, porque vamos viendo varias fotos, así ustedes vienen cómo se compone la máquina, las piezas. Ustedes van a tener la carcasa, el estator con las ranuras y el eje, los rodamientos que van a estar de los dos lados. Acá faltaría el cooler o el ventilador que tiene que irradiar todo el calor disipado por las bobinas del estator como del rotor. Y estas bobinas no las ves acá, porque en realidad este rotor son un montón de chapitas de 3, 2 décimas de milímetro apiladas una al lado de la otra. Son unas coronitas. Un montón de chapas aisladas entre sí, pero no son. Una de las cosas más importantes de por qué damos transformadores y después damos máquinas dinámicas o motores, es que la máquina de inducción es como un transformador con el secundario en cortocircuito. Ya vamos a explicar por qué. Si no tuviera el secundario en corto, bueno, ¿qué significa el secundario en corto? Este es el secundario, va el rotor, y acá dentro del hierro silicio, primero el principal, que este hierro silicio no es de grano de chapa de grano orientado, ni siquiera es laminado en frío. Es mucho más barata la construcción magnética de este circuito magnético del estator más el rotor que el circuito magnético de un transformador de distribución. ¿Por qué? Porque acá no nos conviene laminar en frío y estirar los dipolos en el sentido de que yo quiero que se cierre el flujo, sino que me interesa que el flujo sea radial y en todas las direcciones por igual.
si yo no lo lamino, el flujo va a ser siempre radial a esas chapas. O sea, los dipolos van a estar desorientados en cualquier posición. Pero cuando se imana esta pieza, por un efecto magnético del estator hacia el rotor, lo que va a pasar es que la dirección del flujo siempre va a ser radial al entreguerro. El entreguerro es el espacio de décima de milímetro que queda entre algo quieto, que es el estator, y algo que tiene libertad de movimiento, que está acoplado al eje macizo, que es el rotor. El rotor después, bueno, lleva unos rodamientos. El tipo de rodamiento va a depender de la carga mecánica o del eje o del tipo de servicio continuo, ¿no?, que tenga el equipo. El tipo de la carga dinámica y estática que tenga, bueno, eso va a depender mucho de la cúpula resistente y las cargas que se le acoplen al eje, la carga mecánica, ¿no? Pero primero vamos a ver que la máquina de inducción, no motor, como dice la foto acá, puede ser que convierta energía eléctrica en mecánica o mecánica en eléctrica. La vamos a tomar como que es reversible, que puede ser funcionar como motor o como generador de inducción. O sea que ya tiene dos tipos de funcionamiento, motor o generador, la máquina en sí, la misma máquina, no es que es otra máquina. Después vamos a ver cómo hacemos para que trabaje como motor o como generador este tipo de máquina de inducción. Y después puede trabajar como freno eléctrico o puede trabajar como convertidor de frecuencia. Son 4 ejemplos. Antes de seguir, dejo de compartir, hago un parate acá, ¿no? ¿Se acuerdan la clase pasada cuando uno de los alumnos de ustedes me preguntó para qué servía, por qué le podíamos triple de frecuencia? Porque volvía al transformador, porque el ensayo de inducción, tensión inducida a persona se llama doble, tensión y triple la frecuencia, y por qué si nunca teníamos esa frecuencia en la red. Yo le pregunté al fabricante y me dio la respuesta por WhatsApp, recién el gerente de una fábrica, la quiero compartir la respuesta ya que está, porque yo cuando algo no lo sé lo averigüé, me dice que es para que no se sature el núcleo en el ensayo, porque al ponerle doble tensión, al subirle la frecuencia le baja la reactancia capacitiva y no solamente ven las fugas entre espiras, sino que tratan de que el núcleo no haga ruido y no se sature en el ensayo. Por eso, no lo hacen a propósito. Dicen, no hay que buscar la norma IRAM, buscó un equilibrio para que con esos protocolos de fabricación de norma ISO no se le sature el núcleo. Por eso me mandaron fotos y todo, me dijeron, hola negrito, son amigos míos que estudiamos juntos en la facultad, ¿no? Obviamente que ellos se dedican a esa especialización y escriben las normas IRAM y me ponen a Chito, un amigo mío. Y me manda esto. A ver si se puede ver en la pantalla. Me manda algo así. No se va un carajo. Y me pone, aunque no se vea, me pone la norma IRAM, me pone las espiras entre sí, y como ven, la FEM dice 4,44 el número de espiras por la sección, por el campo máximo, por la frecuencia. Le puse, le ponemos 2 veces la FEM y 3 veces la frecuencia al ensayo. Me dice, lo hacemos a propósito, porque si aumentamos la FEM y aumentamos la frecuencia, mantenemos la saturación del núcleo estable, me dice. O sea, no por un tema de que después la red exista, que la frecuencia pueda llegar a más de 5% por arriba o por abajo de la frecuencia de red. ¿Se entiende? Por eso yo no tenía la respuesta correcta, pero ahora sí la tengo. ¿Estamos? Dice, de al menos 2 veces la frecuencia hasta 3. No es que siempre es 3. Mínimo te pide 2, máximo 3 la norma. Y es para no saturar el núcleo. Está la respuesta del que escribe la norma IRAM, o sea que no hay forma de errarle. ¿Estamos? Está bien, por si querían saber la justificación de por qué se hacían esa tensión y esa frecuencia de ese ensayo para el parcial del lunes que viene. Dicho sea de paso, somos pocos. Después a ver los que están acá presentes porque van a tener una consideración especial, porque los que no vienen después termina yéndole mal, no le interesa, y es obvio. El lunes va a haber 2 exámenes. Claro, va a haber un examen con 2. Como estamos Jorge y yo, y Sebastián no está, pues no puede, vamos a tomar examen de 9 a 9:45 y de 10 a 10:45. Porque no podemos con tantos alumnos juntos. Entonces, la idea es, le va a llegar un correo entre las 8:45 y 9, sin saber cuándo ustedes, y si no le llega el correo entre 8:45 y 9 es porque entraron en el turno de 9:45 a 10. ¿Entiendes? Le vamos a mandar el correo detallado hoy. Después, consulta, anótenlo. El viernes a las 9 de la mañana yo estoy disponible hasta la hora que quieran, porque yo a la tarde recién tengo que ir a poner unos paneles solares fotovoltaicos, así que estoy libre. Viernes a las 9, el único horario que tengo libre yo. O sea, si me quieren aprovechar para consultas que tengan puntuales de transformadores. Jorge, sí. No, viernes a las 9 de la mañana, dije. Claro. Viernes a las 9. Eso soy yo. Después, si Jorge me dijo que él solamente puede, tiene que cambiar el horario del jueves, porque como Sebastián no está, tiene que dar clase para industriales. Me dijo que él puede miércoles a las 9 de la mañana, o sea, mañana. O sea, que sería miércoles y viernes la consulta, ¿no? De esta semana corta. O
salvo que le manden un WhatsApp al 341-5017-614, que es el teléfono de Jorge, 017-614, le mandan un WhatsApp, él podría el jueves a la 1, porque él da clase de días 2:30 con industrial. O sea, por eso cambió la consulta del jueves a la mañana, no la puede dar. Me dijo, si alguno tiene posibilidad de venir el jueves a la 1, yo le doy consulta particular. O sea, que tenés 3 posibilidades, miércoles a las 9 con Jorge o jueves a la 1. O si no, tienen conmigo el viernes a las 9 de la mañana. ¿Estamos? Eso anótenselo, ustedes eligen, pero manden un WhatsApp previo, digan, Julián, yo voy a asistir a la consulta mañana, listo, o voy con Jorge. Si ustedes me mandan a mi WhatsApp, yo se lo reenvío para que él no esté innecesariamente esperando gente que no va a ir. Porque también tiene otras cosas que hacer, ¿no? Bueno, dicho todo eso, porque si no, después no van a entender los mails. Ahora sí, cuando les llegue el mail con los 2 turnos y todo, lo van a entender del lunes. Y las consultas, después se los reitero, cualquier cosa por correo, el mismo correo. Vuelvo al tema de la máquina. Bueno, esta máquina, por excelencia, es la máquina número 1 como motor. Se usa como motor, básicamente. Casi en el 95% de los motores de aplicación, de todos los motores en la fábrica, son máquinas de inducción. Rara vez son motores sincrónicos, que vamos a ver en el capítulo 6 nuevo, ¿no? Entonces, como máquina, hoy aumentó eficiencia, que antes estaban en 75-80, hoy hay motores de alta eficiencia E4 que llegan hasta el 90 y pico %. Y piensen que además de las pérdidas de vacío y de cobre, ¿se acuerdan que en el transformador teníamos pérdidas del bobinado primario y secundario? Acá también tenés el estator y rotor, o el inductor inducido, o en el campo y la armadura. Tenés pérdidas por efecto Joule, de vatios, que se van por el cooler o el radiador hacia afuera, si radian. Pero además tenés las pérdidas en vacío, pero acá tenés un solo núcleo. ¿Por qué decimos que un solo núcleo? En realidad es un circuito magnético de las chapas del estator y un circuito magnético de las chapas del rotor. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se le llama máquina de inducción? Porque hay un campo que se da por particularidades, que es el campo número 1, que es el campo rotórico, el campo constante del rotor, que es un campo magnético rotante y de módulo constante, que ya vamos a ver cómo se da, que ese camí se me cierra radialmente por el entrehierro que me vence el espacio en aire, esas décimas milímetros, para permitir que el rotor gire, y me genera una inducción por Faraday, una FEM inducida en el aluminio que está inyectado adentro del hierro silicio del rotor. O sea, cuando uno hace una matriz, el que fue, bueno, yo tuve la suerte de ir al poli, en el poli hacíamos fundición. Cuando hacíamos, viste, la chapita de aluminio, la latita, la fundíamos y hacíamos las cosas que yo tengo acá de fundición en casa. Pero cuando vos haces una matriz, la matriz la hace el tipo corona. Ahora yo le voy a buscar en un pizarrón. Le hacen todo un tipo corona para que después vos le puedas inyectar el aluminio adentro del hierro. Y después eso se enfría. Y queda totalmente, y además, en los extremos de ese rotor, está cortocircuitado los extremos de la barrita de aluminio, de cierta sección circular. ¿Por qué está cerrado de ambos lados el aluminio? ¿Y por qué no queda abierto de un extremo? ¿Por qué se le ocurre que tiene que estar cerrado el aluminio dentro del hierro, la inyección esa? Puede ser que necesites una corriente. Necesitas que se induzca una corriente en el rotor. Correcto. Primero se induce una FEM. La FEM se hace a lo largo de un tambor. Siempre la FEM va a 90 grados del flujo. Si el flujo es radial, la FEM es a lo largo del cilindro, no en el diámetro del cilindro. Es 0, porque está a 90 grados la variación del flujo. En cambio, vos tenés FEM y vas sumando la FEM en función del número de espiras, que se hace a través de las ranuras, cuando uno bobina en el estator. En el rotor pasa lo mismo. Nada más que en el rotor puede ser rotor bobinado o puede ser de jaula de ardilla. Jaula de ardilla es como si tuvieras un montón de barras de aluminio en sus extremos que estén cortocircuitadas. ¿Para qué? Para que cuando se da la FEM inducida, por ley de Ohm, se va a dar una corriente inducida. Porque eso va a tener impedancia del aluminio, que va a ser muy bajo. O sea, con mucha FEM tenés mucha corriente. ¿Se entiende? Porque a mayor FEM con menos impedancia, si dividís E dividido Z, te va a dar una corriente elevadísima. Si tenés más corriente, ¿qué pasaba por la regla de la mano hecha si yo tengo corrientes en el rotor? ¿Por qué la máquina se llama inducción? Porque esas corrientes son inducidas por el campo alimentado por el cable que llega a la bornera del estator. O sea, el campo rotante el primer campo se da en el estator. Y el segundo campo, para que haya una cupla motriz, se da por efecto de la inducción debido al primer campo que se cierra radial por el espacio en aire. Y como el hierro silicio de las chapitas no son laminadas en frío y estiradas en una dirección, ni de gran orientado como el transformador, son de peor calidad, hasta son de peor calidad de histéresis magnética. Tiene más, bueno, podría hacerlo mejor,
Si vos comprás una gran calidad de chapa, va a tener menos pérdida en vacío del estator y el rotor. Eso es obvio, la eficiencia va a aumentar. Pero en sí, la chapa es más barata, porque no tiene porcentaje de silicio ni tiene fabricación en laminado en frío. No querés orientar los dipolos todo en el mismo sentido del flujo. Acá querés que sea radial en todo sentido iguales, que se distribuye igual para todos lados, en sentido radial. Entonces, vamos a ver un foto, va a ver que la corriente inducida en el aluminio del rotor, depende a qué profundidad está el aluminio, va a ser cómo responde la máquina en cupla en función de velocidad, cómo sea el diseño del rotor. La respuesta a cupla velocidad del motor depende también del diseño del motor. Va a pasar también en un motor, por ejemplo, de Toyota eléctrico o un Audi eléctrico, o en un motor eléctrico que nosotros querramos diseñar. La respuesta a cupla velocidad para distintas variaciones de velocidad en poco tiempo depende mucho de la construcción del rotor, de esa máquina eléctrica. Entonces, lo importante es que esta máquina no solamente se ve en aplicaciones de torno, compresores, cizallas, laminadores, tornillos sin fin, lo que ustedes quieran en la aplicación de la industria, sino que además se ve mucho en motores eléctricos de autos. Y después vamos a ver cuando veamos, les pase algún link, cuando ustedes entiendan los distintos diseños de rotor para variar cupla en función de velocidad, en función del uso que yo le quiero dar a ese motor. Y el peso que también esté transportando, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver después cuando entendamos primero la máquina más simple y después vamos a ver rotores cada vez más complicados. Entonces, el primer campo, ya vamos a ver cómo se dio cuenta Faraday y Tesla que era un campo magnético rotante. Y el segundo se da por la inducción del primero. Solamente por inducción. Pero sí o sí tiene que estar cerrado en ambos extremos, el aluminio, dentro del hierro, para que circule corriente. Si no, no hubiera sido. Porque van a ir muchas corrientes por una barra y al mismo tiempo van a volver por la otra. La misma cantidad de. Porque la corriente va por un lado y vuelve por el otro, retorna a través de esos anillos. Entonces, si uno tiene corriente a lo largo de este tambor, acá están todo el aluminio inyectado y esto es toda una chapa de hierro silicio. Y acá hay un montón de chapitas de hierro silicio, de 0,2 milímetros. Pero acá adentro dejamos la inyección de aluminio y está cortocircuitado acá y cortocircuitado de este lado. Las corrientes van a ir por las barras y van a volver por las otras barras. Si el campo tiene la misma dirección, va a tener corrientes que van y vuelven. Cuando vos haces la regla de la mano derecha, si tenés corriente dentro de campo, ¿qué tenés en el tercer eje? Por ley de Laplace. Una cupla, o sea, te genera la fuerza. Tenés fuerza, no. La ley de Laplace. No, te genera fuerza y tenés una arriba así, ¿no? Si vos tenés una fuerza de este lado y tenés una fuerza radial del otro lado, esto empieza a girar solo. Porque vos tenés el diámetro del tambor. O sea, al fin y al cabo, las fuerzas electromagnéticas me generan una cupla motriz electromagnética. Porque si Franco no hubiera dicho que no estaba cortocircuitado a los extremos, no hay corriente. Si no hay corriente, no hay fuerza. Si no hay fuerza por distancia, no hay cupla. O sea, nunca hubiera habido una cupla motriz propia. Bueno, pasa que a veces se funden los extremos y la máquina se para. Puede ser un diseño, puede ser un problema mecánico, un problema de que esté mal fundida. O sea, también entendamos que es física, ¿no? O sea, trabaja por los principios de construcción. Acá tenés la ley de Ampère-Mauss, la ley de Laplace, la ley de Lenz, la ley de Faraday, la ley de Lorentz, la ley de Laplace. O sea, todas esas leyes se aplican acá en la construcción del rotor, de física. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tenés fuerza porque tenés corriente dentro de un campo, pero el campo es el campo generado por el primario, por el estator. Por cómo yo alimenté la máquina y cómo bobiné la ranura del estator que están quietas. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que tengo que hacer que el campo gire solo. Si yo quiero imitar un movimiento rotacional, tengo que tener un campo que tenga el mismo módulo y gire. Si no, un campo con módulo constante y rotante, no estoy imitando un imán permanente girando. Si yo agarro y compro una pieza de imán permanente, un norte y sur, y lo giro, va a ser como un vector que está girando a la velocidad que yo lo voy a girar con mi mano. Si yo quiero que esa velocidad la copie el rotor, lo que pasa en el estator, por inducción, yo tengo que generar ese movimiento que sea propio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que lo que se va a inducir en el rotor, generado por el estator, sea un campo magnético que sea rotante. Entonces, si consigo eso, estoy hecho, desde el punto de vista de la aplicación. Porque estoy haciendo la misma simulación mecánica, pero magnéticamente. Entonces, lo que hace lo físico es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el campo sea constante? Bueno, ¿cómo hacemos? Ahora vamos a ver todo lo que vimos hasta el día de hoy, lo vamos a aplicar en esta clase. Lo que venimos viendo progresivamente del capítulo 1, 2, 4, es como que ahora se va empezando, todos los conceptos se tienen que sumar a medida que la materia va. Entonces,
¿Cómo hacemos? Profe, ¿eso no tiene que ver con que el motor sea trifásico? Esa cupla. Bueno, lo primero que tenemos que ver, justamente, que yo hice hincapié en el capítulo 1, es por qué hice hincapié en la potencia monofásica instantánea, que era pulsante y doble frecuencia, y por qué hice hincapié en la potencia trifásica instantánea, que era constante. Porque si una potencia es constante, la cupla va a ser constante, y por ende voy a tener un arranque directo. Voy a poder alimentar la caja bornera motor y voy a poder tener un campo en función de cómo yo bobiné ese estator y cómo alimenté ese estator en la caja bornera, voy a poder tener un campo magnético que es constante y rotante. Esa superposición en el tiempo y en el espacio tiene que ser, si vos vas 60 grados en el tiempo, el vector giró 60 grados en el espacio. Si vos pasaste de 0 omega t, te fuiste a 120 grados de eléctrico, ese vector de ese módulo constante, que es 1,5, el de una sola fase, la superposición de efectos, siempre se dice en el entrehierro, porque es la energía que pasa del estator hacia el rotor, hacia el núcleo del rotor, que genera inducción. Entonces, la superposición de 3 ejes magnéticos desfasados en el espacio, sus máximos y mínimos, 120 grados, significa que el inicio y final de la bobina, de una, está siempre todos los positivos de la fase A, B, C, están a 120 grados en el espacio como está bobinado el estator. Entonces, como yo bobiné las 3 bobinas, que ahora lo voy a buscar en el pizarrón, y como yo lo alimenté con 3 tensiones, o 3 corrientes en realidad, desfasadas 120 grados en el tiempo cada una, la sumatoria de la superposición de cómo yo tengo los 3 ejes magnéticos desfasados en el espacio, en el estator, y cómo yo alimento a ese bobinado fijo con algo en el tiempo desfasado 120 grados, entre fase y fase, genera que en cada punto del espacio y del tiempo tenga un campo del mismo módulo y radial que cruza el espacio en aire, esa décima de milímetro. O sea, eso se dio cuenta el gran genio creo que de la humanidad, la verdad que sin eso no nada existiría hoy, que fue Nikola Tesla. Nikola Tesla habría quedado un animal, porque el loco en su laboratorio, en su casa, generó las mayores innovaciones de la humanidad al día de hoy, después de 150 años, te diría. Porque ¿quién vive sin energía eléctrica o quién vive sin conversiones de energía eléctrica a mecánica, mecánica eléctrica, frenos eléctricos? Hoy el magnetismo es algo que vos no lo ves, pero está en todos lados. Porque vivimos en un campo magnético estacionario, pero todas las máquinas trabajan por transferencia de energía a través del hierro, para inducir cosas en algún lado, para que ese campo, por ley de Lenz, se oponga a la causa que lo produce y genere una interacción y una ligación magnética para dar una cupla motriz. ¿Se entiende? O sea, sin 2 campos no tenemos cupla. Porque al fin y al cabo la fuerza que se induce en el rotor se da por la respuesta del rotor hacia el campo producido por el estator. El tema es que el campo del estator tiene que ser rotante y constante. Si no, ¿cómo va a copiar el movimiento del rotor por inducción y va a ser rotante? Si algo es pulsante, el rotor no va a girar, va a vibrar en torno a su eje. Que es lo que le pasa a una máquina monofásica que no tiene cupla de arranque propia. Porque si vos lo alimentás y no tenías un ayudín en la forma de bobinar el estator, o un arrollamiento auxiliar a 90 grados en el espacio, que ya vamos a ver cómo se bobina, nunca esa máquina arranca sola. Porque vos estás simulando y copiando en el rotor, que el rotor de una máquina monofásica es lo mismo que el rotor de una máquina trifásica. Entonces está copiando un movimiento pulsante y doble frecuencia, y eso no va a generar un movimiento rotacional. Yo le doy un ejemplo, que a mí me gusta ver. Vos vas al mar, tenés una ola y vos sos surfista. ¿Qué haces vos? Vas con toda tu velocidad y te subís en la ola. La ola sería el estator, y yo sería el rotor que me voy a acoplar a esa ola. Y si la ola llega al movimiento, yo copio el movimiento de esa ola. Es un ejemplo muy básico, pero sirve, porque en realidad yo me estoy acoplando a la dirección magnética, yo me estoy subiendo a ese. Si yo tengo movimiento senoidal y yo tengo una bolita, si yo que hago así, senoidal gire, en el tiempo, la bolita va a empezar a girar en esa ola magnética. Eso sería, la bolita es el rotor que gira. Y la ola es el estator, que hace que la bolita empiece a rotar. O sea, si vos haces una simulación. O sea, te doy ejemplos para que entiendan por qué el movimiento rotacional. ¿Por qué el movimiento rotacional? Porque yo tengo 3 ejes magnéticos que van a estar totalmente desfasados en el espacio. Cuando yo bobine, voy a tener un inicio y final de bobina así. Otro inicio y final de bobina que seguramente va a estar así. Y otro inicio y final va a estar así. Estos son
Después, estos 3 bobinas son las que están alojadas en el estator. Entonces, cuando yo voy a ver una máquina, cuando veo una máquina, un segundo, van a ver esta es la jaula ardilla, por eso le llama jaula ardilla, porque esta inyección de aluminio va dentro del hierro silicio, que no es de gran orientado, del rotor, esto va inyectado, y toda esta parte del cortocircuito de un extremo y otro extremo a la barra. O sea, que hay corrientes que van por barras y otras corrientes por el otro polo opuesto magnético vuelven. Van y vuelven, si uno tuviera que simular. Pero siempre el efecto de la fuerza va en el mismo sentido que la dirección del campo. Ahora después lo explico. Después alguno me podría preguntar por qué las barritas van inclinadas y no van rectas. Después se lo explico. Vean que cuando ustedes arman una máquina, el eje del rotor y el rotor, acá no están, ¿esto saben para qué estas aletas? La disipación térmica, para disipar y que no se caliente todo el rotor. Son secciones que están en el exterior para poder disipar, y ese calor después con un cooler o con un ventilador acoplado a la velocidad del rotor, lo que hace es irradiar todo ese calor de las pérdidas que tienen las bobinas del rotor y el estator. Está ahí, profe, el ventilador. Fan, dice. Ah, sí, está acá. No lo vi, tenés razón. No lo había visto. Acá tenés, algunas cajas de borneras son laterales y algunas cajas de borneras vienen por arriba. Ustedes la caja de borneras siempre van a tener 6 bornes, porque van a tener siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, si ustedes lo conectan en un punto común, lo conectan en estrella. Si conectan este inicio con el final de este inicio con el final de este y este inicio con el final de este, lo conectan en triángulo. Eso lo pueden hacer en la propia caja de bornera. Pero siempre, fíjense, que un motor, para poder conectar una estrella o triángulo, poder hacer un arranque estrella o triángulo, cómo vos conectás la bobina del estator, tiene que primero saber que podés trabajarlo en triángulo. No se le ocurra poner un motor, pasarlo de estrella a triángulo si solamente puede trabajar en estrella. Es parecido, ¿te acuerdan la analogía de los capacitores? Que yo le dije, compren la capacitancia en función de la tensión, pero no lo van a poner en estrella o triángulo capacitor si no están seguros que lo pueden someter a esa tensión. Porque la capacidad era en función de la tensión al cuadrado, lo pueden hacer, pueden romper el dieléctrico adentro. Acá lo mismo, no se le ocurra conectar un motor que solamente trabaja en estrella en triángulo, porque le van a pinchar la aislación y van a generar, en algún punto de estas bobinas, van a generar un cortocircuito interno del número de espiras acá, de la fase R, S o T. ¿Estamos? Entonces, los cables que llegan son 3 o 4. Pueden ser las 3 fases, L1, L2, L3, o puede ser R, S, T o U, V, W, como lo quieran llamar, y el neutro, si tiene acceso al centro de estrella. Además hay un quinto cable que es la puesta a tierra verde y amarilla, que se le pone la tierra de protección o de servicio a los motores para protegerlo a las personas que pueden estar tocando a esto que se llama carcasa. La carcasa también tiene un montón de aletas que sirven de disipación térmico. Siempre hay una placa característica que te dice la potencia nominal del motor, la corriente de arranque, la corriente nominal, la cupla de arranque, cupla nominal. Bueno, ya vamos a ver un poquito de la parte dinámica. Si ustedes desarman la máquina, tienen la parte del estator, cierre, el rotor, los 2 rodamientos, el rotor. Acá no se ve la jaula ardilla porque está interna, está inyectada adentro, a una cierta distancia desde el centro hacia afuera. Y acá también tenés toda la parte de disipación del cooler. Esta pieza sola es el rotor solo, con un rodamiento de cada lado. Y acá, algo importante es que ustedes, cuando utilizan la red, tienen una cierta secuencia, que puede ser RST y RTS. Ojo con eso, porque la secuencia de red te va a dar la secuencia del campo magnético constante y rotante que te genere el hecho de haber bobinado en los 360 grados del perímetro del estator, de estas 3 bobinas, con 3 ejes magnéticos en el espacio, desplazados 120 grados en el espacio, pero con alimentación de corrientes, con el cual va a circular por esta N1, N1, todos tienen la misma cantidad de números de espiras, ¿no? La fase 1, 2 y 3 o RST, la corriente está desfasada esta respecto a esta 120 grados en el tiempo y esta respecto a esta 240 o menos 120. Entonces, ojo con eso, porque la superposición de efectos es lo que te da siempre un módulo constante en el entrehierro. O sea, la energía que sale del estator hacia el rotor siempre es constante, de módulo constante, y tiene una distribución espacial sinusoidal en el entrehierro.
sea, ahora vamos a ver todo eso teóricamente para qué sirve. Entonces, ustedes, este W o WU2 que dice U1, U2, W1, W2, B1, W2, son el inicio y final de la bobina 1, 2 y 3. Si ustedes lo conectan con 3 plaquitas así, ya saben que esto trabaja en triángulo. Porque están conectando, es como si yo acá le pongo U1, U2, B1, B2. Y así. Acá afuera le pongo 1. O sea, es como decir, qué sé yo, U1, U2, B1, B2, W1, W2. Entonces, si vos conectás los finales y el inicio de la bobina, con 3, cuando ustedes vean, abren una placa de Bornera, una caja de Bornera, acá, vienen con un Allen o con un Philip, abren estos 4 bulones, esto es un prensacable, acá entran los cables tripolares, tetrapolares, unipolares al motor. Cuando ustedes conectan los cables, que son estos cables, ustedes en el motor tienen una caja negra acá con 6 bornes. ¿Sí? Ustedes, los cables que entran, van acá. Si ustedes los llegan a conectar así, es porque esto lo están conectando en triángulo. Estas 3 bobinas las están conectando en triángulo. Si estas plaquitas las ponen así, es porque están uniendo y lo están conectando en estrella. O sea, siempre cuando vean las placas de cobre o verticales o horizontales, significa que si hay 3 plaquitas verticales, está en triángulo. Esas 3 bobinas conectadas, el inicio de firma con el final de la otra. Por eso no te la dan acá el U1, el U2, te da el 1 y el B2. Fíjense que la caja de conexión, acá no te ponen 1 y U2, te ponen el 1 y el U2 acá. ¿Ven? El U1 va conectando con el W2, o sea, inicio de una con final de la otra, inicio de una con el final de la otra, inicio de una con la final de la otra. Esas 3 plaquitas significa que adentro las 3 bobinas se conectaron en triángulo, no tengo acceso al centro de estrella. Ahora, la secuencia de cómo yo conecto las fases, en la fase 1, 2 y 3, me da el sentido de rotación horario o antihorario del motor. El rotor va a inducir ese movimiento dado por el campo magnético estacionario, perdón, constante y rotante del estator, va a copiar ese movimiento en el sentido de la secuencia de la red. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es saber si la máquina puede girar en sentido horario o antihorario y qué dice el acoplamiento mecánico. Puede ser un acople semirrígido, rígido, no sé. Hay que ver cuál es la, o si tiene un manchón, cuál es la carga mecánica que tenés acoplada al eje y para qué sentido de giro va. Porque puede romper también la máquina. Entonces lo importante es girarla en vacío, sin carga acoplada al eje, para saber si es que se puede. A veces no se puede. A veces hay que ir con un equipo eléctrico y ya sabés cómo se va a mover el rotor en función de lo que te dice el equipo eléctrico, de cómo se mueve la red. Vos venís acá, hay un equipo que se llama secuencímetro y te dice para qué lado va a girar el rotor. Porque a veces no podés acoplar la carga en el arranque. Por ejemplo, en agua santafesina no, las bombas arrancan con las válvulas ya abiertas. Arrancan a plena carga. ¿Se entendió el concepto? Ahora, si yo, una de las 2 alimentaciones, uno de los 2 cables que llega al motor, los invierto, cambia el sentido del campo rotante del estator y por ende el rotor, por inducción, copia ese sentido. Cambia el sentido del movimiento mecánico rotante del rotor. ¿Se entendió el concepto? Ya sea... No importa cuál sea la fase que cambias. Cualquiera intercambiar, no importa si cambias la R con la T, no cambies 2 a la vez, cambiá una cualquiera entre otra, o R con S, o S con T, o T con R. Cualquiera 2 que cambies, no importa si este dibujo hubiera estado acá, o hubiera cambiado esta con esta. Cualquiera entre sí que se cambie, cambia el sentido de rotación del eje. ¿Se entendió? Ya sea conectado en triángulo o en estrella, tengan cuidado. Antes de acoplar una carga, saber, lo ideal sería en vacío saber cómo gira el eje, sin acoplar la carga. A veces no se puede. Por eso existen equipos eléctricos como secuencímetros que te permiten saber para qué lado gira el campo rotante, por ende vas a saber para qué giro va a copiar el movimiento del rotor. ¿Qué ventaja y ventaja tiene esta máquina? Primero, bueno, la gran diferencia, lo que vimos primero es que sabemos que el campo va a ser constante. ¿Por qué? Porque si vos circula corriente por acá, por este número de espinas, ¿cómo va a ser el campo? El campo va a ser pulsante y de doble frecuencia en este sentido. Va a ser una campana de Gauss, pero va a ser tridimensional. Nosotros sabemos que los máximos y los mínimos van a estar en el sentido del eje Y, o en el sentido de este eje, o en el sentido de este eje. Pero no significa que vos no tengas campo en este sentido. Y no lo tengas en todos los sentidos. O sea, los campos, uno cuando delimita el estudio de una máquina,
le da contornos al estudio cuando simula, y lo que hace es simular cómo va monofásico en el sentido de la circulación de corriente. Porque sabes que si la corriente es así, el flujo va a ser así. ¿Está bien? Entonces va a tener máximos y mínimos en este sentido. Acá va a tener máximos y mínimos en este sentido, y máximos y mínimos en este sentido. Porque esta es la fase 1, esta es la fase 2 y esta es la fase 3. 3 sistemas monofásicos, 3 veces la potencia monofásica, no dijimos que era la potencia trifásica, era constante la instantánea, pero acá, en cada fase este campo es pulsante y doble frecuencia. Entonces, hay que ver qué pasa, qué se le ocurrió a Tesla, de ver cuál es la resultante en el tiempo y en el espacio de bobinar algo a propósito así, con una alimentación a propósito en el tiempo desfasada 120 grados y 240. La superposición en el tiempo y en el espacio da que hay un vector de un módulo constante que ocupa todos los espacios del entreguierro. ¿Cómo se dio cuenta? O lo demostrás matemáticamente o gráficamente, que yo creo que lo dije en una de las clases al principio cuando vimos potencia trifásica, de decir, bueno, si yo tengo que sé que los máximos mínimos están en este sentido, en este o en este, vamos a ver qué pasa en cada momento del tiempo y en el espacio cómo se mueve el vector. Entonces, lo que se hace es generar ejes magnéticos en distintos sentidos. Entonces pones, esta será la fase R, esta será el positivo de la fase R, y este será el negativo, por ende, y este será el positivo de la fase S, y este será el positivo de la fase T. Yo le digo RCT porque en baja tensión se dice RCT. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vos sabés que si lo alimentas, esto está como están físicamente bobinados, el inicio y final de las bobinas dentro de las ranuras del estator. Pero si vos lo alimentás con algo en el tiempo, ustedes saben, pueden ir a ver, voy a agarrar el PDF compartido. Ustedes se acuerdan que en alterna, bueno, si no van al capítulo 1, ¿se acuerdan que uno tenía la R? Después venía la S, bueno, este debería ser la R, perdón. Viene la R, a los 120 grados aparece la S, y después a los otros 240 aparece la T. ¿Se acuerdan? En la evolución de omega T. Entonces, si vamos a ver la superposición, vamos a ver qué pasa en los puntos críticos. Yo lo dibujé en un momento dado. Entonces van a ver que al fin y al cabo, si ustedes dicen, bueno, vamos a suponer que el sistema es RST. Si es RST, es que el movimiento del rotor en la secuencia va a ser primero R, después S, después T. ¿Esto gira en qué sentido? A 50 radianes por segundo, que es 50 ciclos por segundo, 50 Hz, va a girar en sentido antihorario. Si fuera RTS, giraría en sentido, perdón, RST, ¿está bien? Si fuera RTS, giraría en sentido horario. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a poner un vector y vamos a ver que la superposición de efectos, lo pueden hacer ustedes, en cada punto, le va a dar que siempre voy a tener un módulo que va a ocupar todos los espacios, los lugares del espacio, y va a tener 1,5 veces el módulo pulsante que tiene en cada uno de los sentidos. Y siempre, cuando voy 60 grados en el tiempo, el vector de 1,5 veces el módulo de cada uno va a estar girando. Si me voy a 120 va a estar acá, y después va a estar acá, y después va a estar acá, y después siempre tiene el mismo módulo y está girando en la frecuencia de red. Con lo cual, te está diciendo que el campo va a salir del estator, va a cruzar la décima de milímetro de libertad de movimiento entre el estator y el rotor, se llama entreguierro, espacio en aire, y va a magnetizar al rotor. Y además ese campo es lo mismo que si yo estuviera agarrando un imán permanente y lo hago girar. Es un campo que está siempre constante de módulo y rotando. Está simulando el movimiento rotacional de un imán girando. Por eso el rotor copia ese movimiento y gira. Porque es la superposición de esos efectos que se dan. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es dibujárselo. Agarren en su casa como tarea, pónganse puntos críticos a 0 grados, a 60, 120, 180, 240, 270, así van jugando y van viendo cómo van dándose la suma de los positivos. Cuando uno es positivo, el otro es negativo y el otro es positivo. ¿Entendés? Tienen que sumar en cada punto, como un sampleo, y ver cómo se va dando, y van a ver que siempre, cuando hay 60 grados en el tiempo, hay un vector con un módulo constante que gira a 60 grados en el espacio.
cuando van a otro punto del tiempo, este mismo vector giró en el espacio a la misma cantidad de grados. Pero lo que te está simulando es un movimiento de un imán que tiene siempre el eje magnético que va rotando. Si vos agarrás un imán y lo haces girar, es como un imán estacionario. Vos lo que estás diciendo es, che, vos sos de módulo constante y estás siempre girando porque yo te hago girar mecánicamente. Nada más que esto lo hace electromagnéticamente. Eléctricamente y magnéticamente, como están bobinados los inicios y finales de cada bobina dentro de la ranura. Miren si no será espectacular lo que se dio cuenta este tipo, que dijo, mirá, dando la superposición de tres ejes magnéticos en el espacio desfasado a 120 grados, alimentado con corriente desfasada a 120 grados en el tiempo, siempre tengo la misma resultante y está girando ese vector en el entrehierro. Y es radial en todo sentido. ¿Por qué? Porque las chapas que yo fabriqué no están laminadas en frío y no están orientadas en un sentido, los dipolos. Los dipolos se pueden orientar en cualquier sentido con la misma fuerza. Por el tipo que el hierro silicio es mucho más barato, una máquina de esta es más barata que construir que un transformador, porque tiene menos calidad. Ahora, la calidad de la histéresis y de la calidad de la chapa depende de lo que vos comprás si querés aumentar la eficiencia. Pero seguro que no necesitas tener algo laminado, porque no necesitas darle un camino del flujo en el sentido I, X, Y, o sea, vos no cerrás el flujo en el sentido que acá se cierra a través del entrehierro. La primera pregunta que yo hago es, a ver las caritas de ustedes, a ver si entienden. Vamos a hacer una primera pregunta de parcial así rapidona. Si yo tengo, ¿de qué orden era la corriente de evasión de un transformador? ¿Se acuerdan? Para ver las pérdidas masivas en el hierro silicio de un solo núcleo de un transformador. Era Creo, el 5% de la 6%. nominal. ¿Se acuerdan? 5%. ¿De qué orden les parece a ustedes que va a ser la corriente para magnetizar el rotor si hay un espacio en aire? El aire tiene una permeabilidad magnética 1000 veces peor que la del hierro. O sea, el mu cero del aire es peor que el mu del propio hierro que yo construyo el rotor. ¿Es más grande o más chica la energía que yo necesito para magnetizar el rotor? Bastante más grande. Y más grande. ¿Saben de qué orden es? Si tenía que poner un parcial, del 30% de la corriente nominal. Fíjense que tenés un 25% más de energía solamente para las pérdidas masivas. ¿Por qué? Porque tenés que vencer en un espacio en aire. Y el aire no es un buen material magnético. El mu cero. No es tan bueno. No significa que sea bueno o malo. Eso es hablar sin ser ingeniero, es relativo. Depende de las condiciones atmosféricas, pero la permeabilidad va variando. Pero es mala el mu cero respecto al mu de un material bueno. Es más conductor magnéticamente. Por ejemplo, el hierro, silicio. Entonces es obvio que necesitar mayor corriente en el primario para poder generar un flujo para abastecer las propias pérdidas en vacío del rotor y el estator, porque tengo un espacio en aire. Que no tenía un espacio en aire en un circuito magnético de un transformador. Era un único circuito magnético sin espacio en aire. Por eso es más fácil magnetizar un transformador que una máquina dinámica. Porque necesitas libertad de movimiento rotacional. Necesitas un espacio en aire radial entre el rotor y el estator. ¿Se entiende el concepto? O sea que ya tenemos un problemín. Ya no podemos hacer tanta despreciación en los circuitos de parametrización. Pues che, para nada, ya no necesitamos solo un 5%, ahora necesitamos un 30% de la corriente por el estator para generar un flujo que se cierre radialmente por el aire y que induzca una FEM inducida adentro del aluminio inyectado dentro del rotor, que te genera una corriente y por ende te genera una fuerza, porque hay corriente dentro de un campo. Y esa fuerza va a generar una cupla. Ahora, ¿cuál es el segundo campo que se da? ¿Cuándo se da el segundo campo en una máquina de inducción? Que lo dijo Franco. ¿Cuándo? Porque Franco dijo que tenía que estar cerrada Cuando está en corto. Claro. que tenía que ser un circuito cerrado el aluminio del rotor. Cuando está en corto no era. Cuando se genera la corriente. Cuando se genera la corriente Claro, de y aluminio. la consecuencia del segundo campo es cuando se induce la corriente por la ranura. Ahí está el segundo campo. El segundo campo aparece por consecuencia de la corriente inducida a la ranura del aluminio. Y ese es el campo que por Deleuze se acopla y se liga al campo rotante del estator. ¿Se entiende que el segundo campo se da por la corriente inducida? Ahí tenés dos campos que obvio que va a dar una cupla motriz. Si ya lo demostramos en un instrumento de hierro móvil, que nunca cambiaba el sentido de la fuerza indistintamente que cambie el sentido del... ¿Se acuerdan que se cambiaba el sentido del flujo 50 ciclos por segundo, pero la fuerza entre una chapita y la otra siempre tenía norte y sur, cambiaban a la vez? O sea, el efecto magnético es el mismo, por eso la fuerza siempre tiene el mismo sentido. Lo que puede cambiar el sentido de la fuerza solamente si cambio la secuencia de la red. Como yo alimento el L1, L2, L3 a la caja bornera del estator. Ojo, ahí sí te cambia el sentido del campo rotante, de módulo constante, y te cambia el sentido de movimiento del rotor mecánico. Eso ténganlo en cuenta. Ahí van a romper muchas máquinas si no lo tienen en cuenta.
Por eso esta clase es importante, porque tiene mucha aplicación práctica. Si no lo tenés claro, después lo rompés a las máquinas. Porque una máquina tiene un desgaste mecánico. Acá, ¿qué pérdidas hay en el rendimiento de una máquina entre energía que entra al estator y la potencia que yo transmito en el eje, útil en el eje? Se pierde 3 veces R por I cuadrado en el estator. Se pierde 3 veces R del aluminio por la corriente inducida del aluminio al cuadrado. Se pierde en el hierro silicio del rotator y se pierde en el hierro silicio del rotor. Todo eso son pérdidas en vatios. Pero ¿qué otras cosas se pierden? Y en rozamiento. Pérdida mecánica. Pérdida mecánica, sí. Rozamiento debe haber, no debe ser perfecto. Pérdidas por fricción hay. Pérdidas por ventilación hay. Pérdidas por rozamiento mecánico hay. Te puedo decir varias más. Pero tenés muchas pérdidas mecánicas que hacen que el rendimiento sea más bajo. Porque a la suma de las pérdidas eléctricas de los bobinados estator-rotor y a las pérdidas del hierro silicio del rotor y estator, sumado que tenía un espacio en aire libre para poder, porque si no, no tiene libertad de movimiento, que es lo que no tenía el secundario o la bobina de baja tensión de un trafo. No tenía libertad de movimiento. Estaba quieta con un revenido mecánico dentro de un núcleo. No se puede mover. Tiene fuerzas radiales, pero yo no le permito que se mueva. Las fuerzas existen, pero yo no le doy libertad de movimiento al secundario de un trafo. Y además el secundario de un trafo no está en corto. Si estuviera en corto, estamos en un problema. A tensión nominal del primario, lo quemamos. O sea, por eso la máquina de inducción es como un transformador que tiene el secundario en cortocircuito y encima tiene libertad de movimiento el secundario. Por eso los circuitos equivalentes de parámetros son muy parecidos. Cuando vos haces un circuito equivalente de un transformador, un circuito equivalente de una máquina de inducción, varía muy poco el circuito equivalente. Por eso la gente se sorprende. ¿Por qué damos máquina de inducción después de una máquina de inducción, de una máquina estática como el transformador que genera... Porque al fin y al cabo el FEM1 y FEM2 de la máquina de un transformador, acá también se da el FEM1 y FEM2 en la bobina del primario, del estator y rotor. ¿Cuál es la gran diferencia? A ver si quién lo puede entender. Vamos a empezar a hablar de transitorio. ¿Sabe lo que es un transitorio? No un régimen permanente. Sí, que es como... Dinámica de los sistemas físicos. Modelado dinámica del sistema físico. ¿Qué es un transitorio? Si yo tengo que llevar un motor de 0 RPM a la velocidad nominal de funcionamiento, o a la cupla nominal, deslizamiento nominal, yo tengo que pasar por un transitorio, tengo que vencer una inercia de esa distribución de las masas al cuadrado dentro de lo que están acoplados a un eje, en función de cómo es el balanceo de esa máquina. Si yo tengo que vencer una inercia, necesito mucho más energía al inicio que una vez que ya vencí esa inercia inicial. Es muy parecido a la analogía de yo voy a empujar un auto, el esfuerzo que el cerebelo le dice a mis músculos para mover un auto con la carga estática respecto al rozamiento dinámico. Una vez que ya vencí, ya no hago tanto esfuerzo para mover el auto, cuando ya lo empujé. El motor es lo mismo. Si yo quiero mover algo que está quieto, no es lo mismo algo que está quieto con algo engranado acá, con una cupla resistente acá en el eje, que algo que está quieto en vacío, sin cupla mecánica acoplada. Igual, el fabricante no sabe lo que vos le vas a acoplar en el eje. El fabricante te lo da indistintamente, porque dice, esta máquina de potencia útil en el eje es 10 caballos. Te da la potencia de salida, no la entrada. Y te da los rendimientos para que veas qué energía eléctrica le acoplás, para que con todas las pérdidas llegue a tener potencia útil en el eje tanto. Para ese compresor, o esa cizalla, o lo que fuere. Profe, ¿y ya está contando la inercia del rotor? Es más, te da los datos de la inercia, te da los datos mecánicos, te da todo, pero además ya te da la cupla máxima, cupla nominal y cupla de arranque. Te da la corriente de arranque, la corriente nominal, la cupla nominal, el deslizamiento nominal. O sea, y ahora vamos a empezar con los conceptos. ¿A qué le llaman deslizamiento? ¿Por qué la máquina se llama de inducción? Ya lo saben, porque el segundo campo se va por inducción por el primero. Y ahí se da la consecuencia de dos campos que interactúan entre sí, se ligan y giran. Miren, escuchen esto. Los dos campos electromagnéticos giran a la misma frecuencia, a la misma velocidad, a la frecuencia de la red. Pero la velocidad del rotor nunca alcanza la velocidad de los campos magnéticos, como motor. Eso se llama deslizamiento. ¿Qué diferencia de velocidad hay entre la velocidad sincrónica, la que nunca alcanza esta máquina? Esta máquina se llama asíncrona, porque si vos tenés un par de polos y frecuencia 50 ciclos por segundo, ¿cuál es la máxima velocidad que esta máquina, sin tocarle nada, puede alcanzar? Sin ponerle ningún equipo electrónico raro en la alimentación. ¿Cuál es la máxima velocidad que puede alcanzar cuando da una vuelta mecánica? ¿Cuántos ciclos eléctricos da si tiene un par de polos, norte y sur magnético? 3000 RPM. 3000 RPM. Frecuencia sobre pares de polo.
La frecuencia te da la red, los pares de polo le da la parte constructiva. Cómo yo genero los norte y sur en función, si los genero a 180 grados, es porque estoy haciendo el inicio y final de la bobina están a 180 grados. Si yo genero norte-sur, sur-norte, norte-sur, tengo 2 pares de polo. O genere A' segunda, segunda, tercera, tengo 4 inicio y final de bobina para conectar entre sí. Porque yo generé, a propósito, 2 pares de polo, porque si yo tengo mayor diámetro, tengo más perímetro, 2 pi por radio, y puedo aprovechar, por ejemplo, las turbinas Kaplan o Francis hidráulica que tienen eje vertical, tengo muchísimo radio, y esa velocidad tangencial o esas fuerzas radiales son enormes, yo no puedo girar a muchas vueltas, no puedo ir a 3000 RPM. A 3000 RPM puedo ir con una máquina de poco rotor, poco diámetro, y que tenga 20 metros de largo, con apoyos. Ahí sí puedo girar a 3000 RPM. Te voy a tener un problema de deflexión en el eje a lo largo del tiempo. Ese es un problema que voy a tener que calcular. Los mecánicos van a tener que calcular varios esfuerzos que tengo ahí. Las máquinas, si son muy largas de rotor y son de poco diámetro radio, las podés hacer girar a una cierta velocidad. Si no, si son de eje vertical y de mucho diámetro, tenés que aprovechar ese perímetro para generar muchas bobinas y generar norte-sur, norte-sur, norte-sur. A propósito, para que con una vuelta eléctrica, si fueran de 2 pares de polos, tengo medio ciclo mecánico. O sea, si yo tengo un ciclo eléctrico, si tengo 2 pares de polos, tengo un ciclo, medio ciclo mecánico. O sea, que con media vuelta ya di un ciclo eléctrico. O sea, la frecuencia sobre los pares de polo, como no puedo cambiar la frecuencia, constructivamente puedo cambiar los pares de polo. Como yo bobino el estator. Si yo lo bobino distinto, que voy a dar una clase bobinada en la clase que viene para que entiendan cómo se bobina, hoy no puedo dar todo en un solo día, la clase que viene vamos a explicar cómo se bobinan. Entonces, hoy por créanmelo, de función de cómo yo bobino, hay bobinados imbrincados, ondulados, medio complejo. Es para una especialización, pero yo le voy a explicar igual, con fotos y simulaciones, cómo se bobinan las máquinas. Si yo bobino los norte y sur del estator, en función de más norte y sur, la máquina puede girar más lento para obtener la misma frecuencia. O sea, la misma frecuencia, con más pares de polo, tengo menor velocidad de movimiento mecánico. Esa velocidad se llama velocidad de sincronismo. Se llama, en los libros lo llaman velocidad sincrónica, así. Pero nada que ver con la velocidad del rotor. La velocidad del rotor respecto a la velocidad sincrónica, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? ¿Llega alguna vez esta máquina con motor a la velocidad de sincronismo de los campos magnéticos? Menor. No. A ver, ¿alguien me puede explicar como motor por qué la máquina nunca puede alcanzar un deslizamiento igual a 0? ¿Saben lo que significa un deslizamiento igual a 0? Se lo puedo explicar si quieren. Que coinciden las dos velocidades. Deja de variar el flujo y no. Eso de deslizamiento igual a 0. ¿Qué pasa? Alcanza la velocidad. Lo voy a explicar. Sí, Franco. No, nada, iba a decir un poco lo que había leído, pero no explicarlo vos, obviamente. No, pero explicarlo en función de lo que viste, a ver qué entendiste, porque también está bueno, quiero ver qué entendiste. Que si gira a la misma velocidad no va a haber variación de flujo dentro de la jaula de ardilla, por así decirlo, entonces no se va a inducir la FEM y se va a parar el motor. Correcto. Lo que está diciendo Franco es 100% correcto. O sea, la FEM inducida por Faraday, si no hay... Mire, yo se lo voy a explicar de una forma. Si yo estoy en una parada de tren y pasa un tren, hagan de cuenta que yo estoy parado, yo veo una... Vamos a empezar a hablar como ingeniero, vamos a hablar relativamente. Yo lo veo a la velocidad relativa que me pasa. Si yo corro a la velocidad del tren y me subo, ya no hay ninguna variación de velocidad, porque yo ya me subí, me acoplé a ese tren. Entonces, la velocidad relativa depende a qué velocidad va el rotor respecto a los campos. Si el campo estatórico, que va a la velocidad, ¿a qué velocidad va el campo del estator rotante? A la velocidad que dice la frecuencia de los pares de polo. La velocidad sincrónica es la frecuencia sobre los pares de polo. ¿La frecuencia quién te la da? La red de la EPE. Los pares de polo es constructivo, que lo voy a explicar la semana que viene cómo se bobina. Entonces, a mayor par de polo, menor velocidad mecánica o menor velocidad. La máxima velocidad que se puede sacar con una máquina de inducción son 3000 RPM. Un poquito más o menos si variamos la frecuencia, que lo voy a explicar dentro de un rato. Podría haber un ciclo, algún equipo electrónico acoplado antes de la caja bornera, tipo arrancador suave o variador de frecuencia, que haga algo en la tensión y frecuencia. Eso lo vamos a ver después. Pero todavía hagamos de cuenta que no podemos variar nada, ninguna variable. Que no estamos controlando la respuesta dinámica de la máquina. Estamos tomando la red como viene. Sumamos frecuencia y tensión estable. Si yo no varío frecuencia ni tensión, esta máquina, frecuencia sobre pares de polo, va a mantenerse una velocidad. Nunca llega como motor a esa velocidad porque, en ese caso,
¿qué va a pasar? Yo le explico una cosa. Yo soy la corriente inducida dentro de una jaula de ardilla. O soy la FEM inducida y por ley de Ohm, por la impedancia de ese aluminio, tengo la corriente inducida. La FEM inducida no depende solamente de la F1, depende de la F2. Y la F2 es un porcentual de la F1. Cuando yo soy, hagan de cuenta que yo soy un hámster parado en esa ardilla. Y esto está en 0 RPM el rotor. Porque la jaula de ardilla, ¿vieron cuando un hámster corre y la mueve? Genera esa fuerza por distancia sola. Bueno, hagan de cuenta que está parada. A medida que yo voy venciendo la inercia, que pedí muchas veces la corriente normal de funcionamiento, 6 a 8 veces, ya empecé a vencer la inercia y empecé a moverlo. Las corrientes inducidas adentro del aluminio, cuando estoy por arrancar, son de 50 ciclos por segundo. A medida que el rotor empieza a alcanzar la velocidad del tren, del campo rotante, las frecuencias de inducidos adentro de las barritas son cada vez más chicas. Cuando ya lo está por alcanzar, las frecuencias saben de qué orden andan, de 2 a 3 Hz. Cuando ya está en velocidad nominal de funcionamiento del motor, el rotor quiere alcanzar al campo rotante. Yo quiero alcanzar al colectivo para subirme en velocidad. Entonces casi la frecuencia, si yo lo alcanzara, ¿de cuánto es la frecuencia? Si yo lo alcanzara, si la velocidad del rotor alcanzara la velocidad de los campos rotantes, de la velocidad sincrónica, ¿de cuánto sería el deslizamiento? 0. ¿Y cuánto sería la frecuencia inducida en esa corriente o en esa FEM? 0. Correcto, 0. Al ser 0 la frecuencia, ¿qué significa frecuencia 0 en la jerga eléctrica? ¿Qué entienden por frecuencia 0 ustedes? Y como que una... FEM 0. Una corriente continua, no sé. Bien, eso corriente continua, bien. ¿Saben por qué la máquina que sigue, la máquina sincrónica, es diferente de la máquina de inducción y mucho más cara? Porque vos abrís uno de los extremos del rotor y le inyectás corriente continua para que eso funcione. Son dos campos independientes, no está uno inducido por el otro. Porque lo que se dio cuenta Tesla es decir, pará, esta máquina, un campo, actúa por inducción del otro. Y si yo le meto frecuencia 0, significa que yo le tengo que inyectar continua al campo, o sea, la parte de adentro, para que sea una máquina sincrónica. ¿Por qué son máquinas distintas? Porque una máquina trabaja porque yo le estoy metiendo la continua que yo quiero al rotor, que es lo que pasa en una máquina sincrónica, porque le abrí una parte de las dos cortocircuitos y le estoy inyectando tensión continua. ¿Por qué? Porque la frecuencia 0, ¿qué es? Corriente continua. O sea, la diferencia que ahí ya los campos no son campos dependientes, son campos independientes de la máquina sincrónica uno del otro. Uno depende de la red y uno depende de la corriente que yo le meta de continua por afuera. Ya un control distinto. En cambio, la máquina asincrónica es mucho más barata y costo-beneficio me conviene. Porque con solamente tener la red, ya tengo los dos campos. Por cómo yo bobiné mi estator, tengo el campo estacionario, constante y rotante. Y por cómo yo inyecté aluminio y lo cortocircuité dentro de un hierro silicio, tengo FEM inducida a distintas frecuencias, la E2. Lo que hizo Franco. Franco dijo, la E2 o la I2, que es de la del rotor, dependen del deslizamiento por la frecuencia 1. ¿Se acuerdan que la FEM es 4,44 número de espiras por el campo máximo por la frecuencia? Bueno, acá la frecuencia inducida del rotor no es la misma frecuencia de la red, es relativa. Es en función de cómo yo voy generando un transitorio de movimiento rotacional, cuanto más se vaya moviendo el eje del rotor, mecánicamente más baja van a ser las frecuencias inducidas en la FEM inducida y las corrientes en esa barrita de aluminio. ¿Por qué? Porque la variación de flujo es relativa al movimiento. ¿Se entiende que estamos hablando de algo relativo? No es lo mismo que yo esté quieto y voy a pasar el tren a una velocidad que yo empiece a correr y lo vea cada vez más cerca. Esas son frecuencias inducidas. ¿Se entienden el concepto de la relatividad? Que también acá Einstein también habló bastante. Pero no importa, o sea, más allá de eso, porque son genios. Estamos hablando de tipos que se dieron cuenta de algo que no es fácil de ver. Y también yo lo trato de explicar de esta manera. Miren, me voy a mostrarles videos. Esta es una simulación que hice yo. No se rían si no se ve. La hice yo con un soft medio choto. Pero bueno, la hice para ustedes a ver si les sirve. Si no lo ven bien, me dicen, porque a veces viste que la velocidad de la máquina mía no es buena. Yo les simulé los campos de un motor monofásico y un motor trifásico. El campo rotante, yo lo dibujé, viste que yo dije que lo podía hacer manualmente o gráficamente. ¿Ven? Para ver cómo hago. ¿Ven el vector blanco? Yo se lo voy a pasar ahora por correo.
Sigo compartiendo ahí, ¿no? Sí, pero no está la presentación. Ahí sí. Mirá, ahí está. ¿Ven que hay un vector, siempre el mismo módulo que está girando constante, que es un módulo blanco? Bueno, ¿qué hice yo? Le dibujé con 3 colores distintos las 3 bobinas. Y hice simular en el espacio lo que pasa, o sea, la alimenté con 3 corrientes desfasadas en el tiempo y vi la resultante en el entreguerro, o sea, vi la resultante del campo número 1, que sería el campo del estator. Entonces le simulé a ustedes, le pasé una simulación hecha por un soft de cómo es el campo resultante en cada momento del espacio. Y además le dibujé el puntito en el eje del tiempo. Se lo dibujé en el espacio y en el tiempo. Este eje que está acá, cuando ustedes lo vean, vean acá, este puntito, es omega t en el tiempo. Y esto en el espacio, el resultante en el espacio. En todos puntos radial en el entreguerro. Bueno, esa simulación les puede servir a ustedes para entenderlo. Yo lo que hice para que ustedes no tengan que hacer en un papel, se lo simulé en un graficador. Pero ¿qué pasa con un motor monofásico? Que todavía no voy a dar hoy. Le voy a dar motor de ventilador de techo, de un aire acondicionado. Por ejemplo, si ustedes son usuarios domiciliarios que solamente compran una fase y neutro, no pueden tener un equipo trifásico si no compran energía trifásica LP. En este caso, ¿se acuerdan que yo le dije que los campos son siempre en el eje este? ¿Ven la resultante? ¿Ven el resultante esta? Máximo y mínimo siempre sean así. Yo lo que hice fue simular y para darle la resultante de cómo una campana de Gauss sube y baja siempre en el mismo sentido del eje Y. Y siempre los campos van y vienen y varían en amplitud en ese sentido, los máximos y mínimos. Por eso, nunca voy a poder replicar en un rotor un movimiento pulsante como un movimiento rotacional, sino que el eje va a vibrar. Una máquina monofásica no arranca si no tiene un capacitor de arranque o un arrollamiento desfasado a 90 grados en el espacio en el estator. Después le voy a explicar cómo es eso, ahora no. Hay varias formas de arrancar un motor monofásico. O lo arrancamos como bifásico o lo arrancamos de otra manera. Pero eso no es clase de hoy, es clase que viene. La parte todavía no lo leyeron y es lo que hay que leer para el final de la clase que viene. Entonces, está bueno esas simulaciones porque a ustedes le dan una idea de cómo algo en el tiempo se refleja en el espacio. ¿Está? Entonces, eso es lo que se dio cuenta Tesla. Dice, pará, por inducción podemos hacer eso. Ahora, el tema es que el circuito magnético, que es uno solo, tiene un problema, tiene un espacio en aire. Hay que vencer esa gran oposición magnética. Porque no es una gran permeabilidad del musero del aire. Entonces necesito mayor intensidad para vencerla. Que en un transformador es todo más fácil. Porque el primario y secundario están en el mismo circuito magnético, aislados entre sí. Acá, como tenés que tener libertad de movimiento, necesitas tener un espacio en aire que se llama entreguerro. Eso te mata un poco. Te mata la eficiencia. Cuanto más espacio en aire tenés, peor es. Pero cuanto más chico tenés, cualquier desbalance de centricidad o problema, te rompe la máquina. Girando 3000 vueltas. Por un par de polos. ¿Se entiende el concepto? Si vos tenés que hacer un mantenimiento preventivo del huelgo en todas las direcciones siempre, que sea bien parejo. Cada tanto hay que hacer un mantenimiento preventivo. A ver. Dejé de compartir un ratito. Vamos a ver si tengo alguna... Acá tengo algunas cosas que puse en consideración. Obviamente que ustedes, la idea es que lo hagan ustedes, es que ustedes hagan esto que yo estoy haciendo acá, no hace falta que yo lo dibuje, y ustedes superpongan y vean qué pasa en el campo y en el espacio con los 3 ejes. Y van a ver que siempre el campo resultante en el espacio le da de 1,5 veces el módulo de una sola fase. Es 3 dividido 2. 3 medios del campo de una fase, el módulo. Es un vector con módulo constante. Eso es lo mismo que un imán girando. Por eso, cuando ustedes vean internet, pongan simulación de campo rotante, algunos físicos en Inglaterra, en el laboratorio de física, que eso, ahí te das cuenta la diferencia entre una física buena y una mala. Cuando uno te la explican y no te la muestran en un laboratorio, no la entendés, a veces, en un libro. Entonces, ponen ondas magnéticas desplazadas en el tiempo y ven bolitas que van girando en la ola. Es como el surfista que yo te digo que se acopla una ola. O sea, siempre hay un pequeño una inercia magnética, que son de milisegundos. Siempre hay la respuesta no es instantánea, aunque sea la velocidad de la luz. Siempre hay por eso, hasta que se ligan los campos magnéticos, hay un cierto tiempo, y ahí se vence esa inercia y arranca la máquina. Pero necesitas mucha corriente para poder vencer esa inercia. No necesitas la corriente nominal, necesitas 6, 10 veces la nominal. Depende de lo que te diga la placa del motor. Depende de la inercia que te diga el motor. Pero te lo da en vacío, no te lo da con carga el fabricante. Él no sabe qué carga le va a acoplar. Se supone que la carga que le va a acoplar es la potencia mecánica útil del motor que vos comprás. ¿Está?
Entonces, ¿qué es importante respecto de esta máquina? ¿Cuándo la máquina llega a una condición de equilibrio? ¿Cuándo la máquina se establece una velocidad de funcionamiento? En condiciones de vacío, obvio. Cuando la máquina ya se estabiliza, tiene una cupla nominal y una... Ahora, ¿cuándo cuando yo tengo una cupla resistente opuesta en el eje, la máquina deja de tener cupla de aceleración o variación de velocidad angular y se establece una velocidad de equilibrio? A un cierto deslizamiento. Cuando rompe la inercia. Pues igual el torque mecánico al eléctrico, al motriz. Correcto. Cuando la cupla electromagnética o motriz de la máquina es igual a la cupla resistente en el eje. Eso significa cuando ya la cupla de aceleración es 0. Significa que ya no hay más variación de velocidad angular en el eje. Porque para eso tiene que haber un transitorio de 0 RPM hasta 1400. ¿Vieron que cuando ustedes ven los manuales, ahora cuando van a seleccionar motor en el proyecto con Mauro, dicen, tienen una máquina de 1470 y no encuentran, me encuentran 1485, 1475. Y sabemos que una máquina de 2 pares de polo, que la velocidad sincrónica es 1500, pero el eje nunca como motor llega a 1500, llega un poquito menos. Si no, se quedaría sin FEM inducida, 0, sin corriente 0, sin fuerza, sin cupla. Si no tenés FEM, no tenés corriente, si no tenés corriente por Laplace o Lorentz, no tenés fuerza, si no tenés fuerza por distancia, no tenés ¿qué? Cupla. O sea, si no tenés segunda corriente, no tenés segundo campo, ¿qué interacción de ligación de campo magnético va a haber si tenés un solo campo y no tenés segundo? ¿Cómo va a haber una cupla si no hay interacción de dos campos? Si yo tengo una brújula y tengo un campo magnético estacionario, la brújula no trata de orientarse así. La brújula se imana y trata de agarrar el camino de menor energía posible para orientarse, si es norte con sur, porque se atraen. Entonces, esa se llama ligación magnética. Si algo está girando, ¿y esto qué va a hacer? Va a girar a la misma velocidad. Siempre va a haber un ángulo de diferencia, porque si no te quedas sin cupla. Cuando los dos están sin ángulo, no hay cupla eléctrica. Dos corrientes que están desfasadas. ¿Por qué están desfasadas dos corrientes respecto a dos bobinas? Porque son bobinados de distinta impedancia. Si tenés bobinado de distinta impedancia, va a tener distinto phi entre la tensión y la corriente. Entonces siempre va a tener corriente en el estator y rotor desfasada. Los campos y las corrientes van a la velocidad de sincronismo. Lo que no va a la velocidad de sincronismo es la velocidad mecánica del rotor. Va un poquito atrasada, inicialmente, va atrasada. Si se igualara, te quedás sin respuesta. Por eso, cuando ustedes tienen la respuesta cupla en función de velocidad, que es lo que a mí me interesa de un motor, vean que ustedes tienen una cupla en función de la velocidad o deslizamiento. A veces te ponen velocidad y a veces te ponen S. El S es deslizamiento. Es velocidad sincrónica menos velocidad de rotor dividido velocidad sincrónica. En este punto, cuando arranca la máquina, acá, se llama cupla de arranque. Acá, la derivada de la cupla respecto a la velocidad se llama cupla máxima. Y acá, generalmente por acá, se le llama deslizamiento nominal y cupla nominal. Esto si hubiera estado en vacío. Esta recta no es perfecta. Pregunta. ¿Qué falta en esta gráfica para que esto se estabilice en un punto de trabajo si esta máquina está trabajando en vacío? Habrá que conseguir cuál es la cupla resistente de las palas de mi ventilador, cuál es la cupla resistente de mi cizalla, o si mi cupla resistente está por acá arriba. Ojo, porque una cosa es la cupla electromagnética propia del motor, conectado en triángulo, el estator, después vamos a ver qué pasa si lo conectan en estrella. Y una cosa es la cupla resistente. ¿Cuándo una máquina llega a la condición de equilibrio? Cuando la cupla motriz se iguala a la cupla resistente. ¿Qué implica esto? Que la cupla de aceleración, ¿cómo es? Si se igualan. ¿Cómo es la cupla de aceleración si se igualan la cupla que entrega el motor electromagnética con la cupla opuesta en el eje? Mecánica. Si la velocidad se hace estable, llega a un punto de equilibrio. No, ¿Cómo es la cupla de aceleración? No habría cupla Cero. Igual a 0 sería la respuesta. 0. ¿Por qué? Porque en el momento donde la cupla que está en rojo, vamos a poner que acá tenemos... ¿Quién te da el dato de la cupla resistente? La bomba centrífuga. El que te vende la bomba centrífuga. ¿Quién te da el dato de la cupla resistente? La cizalla que va acoplada en ese eje. O el compresor que vos ponés a tornillo.
Tenés que saber cómo es la carga mecánica para poder sacar esta curva. Pero esta te la da el fabricante del motor, en arranque directo. Entonces, cuando se igualan estos puntos, acá tenés el deslizamiento nominal y la cupla nominal. Entonces, en esta, si yo te varío la cupla resistente, te estoy variando ¿qué? Te estoy variando la cupla de salida en el eje y te estoy variando el deslizamiento o la velocidad relativa del rotor. Velocidad del eje del rotor. Entonces, conceptualmente, ¿esta máquina es una chotada o no? La velocidad depende o no depende de la variación de carga en el eje. La velocidad mecánica del rotor. Si yo te varío la cupla resistente o puesta en el eje, ¿varía la velocidad o no varía si hay variaciones de cupla? ¿Varía la velocidad? ¿Sí o no? ¿De qué depende la velocidad del eje del rotor? ¿Es independiente de la carga o depende de la carga? Por eso, por ahí, cuando y de las dos cosas, profe. Cuando tenés una regulación fina, no te pasás a los otros motores ya. ¿Saben cuál es la conclusión? Que en realidad la velocidad la fija la carga. Pero como ante grandes variaciones de cupla, las variaciones de velocidad son tan chiquitas, son imperceptibles al ojo. Vos te pensás que un tornero se da cuenta si está en 1475 o 1472. Ahora, ojo, si tienen una aplicación que tienen que tener una velocidad exacta, necesitan algún tipo de dispositivo electromecánico o necesitan algún dispositivo de un variador de frecuencia acoplado al motor, en un tablero, que alimente la caja hornera del motor. No pueden hacerlo así nomás. A veces, si te lo pide el proyecto, tiene que ser justo. ¿Por qué? Porque una variación, por ejemplo, si vos querés tener un caudal, vamos a hacer un ejemplo, la Virginia, tienen una bomba de vacío que toma de un Big Bag, que sería una tolva de acero inoxidable, toman producto de una cierta densidad. ¿Para qué? Para llenar las máquinas, para hacer los saquitos de té. ¿Y qué pasa? Si vos vas más rápido o menos rápido, puedes saturar las máquinas. Podés empezar a poner problemas mecánicos en las máquinas que empaquetan. Entonces, a veces, la velocidad del proceso o la velocidad de salida de todo tiene que controlarse con algunas variables a controlar. En este caso, no. Todavía no estamos hablando de transitorio y control del proceso. Por ahora es la curva del motor con la cupla de la carga mecánica asociada. ¿Qué va a pasar? Vamos a tomar una única cupla resistente en el eje, no varias, que no varía, que ya tenés la carga cómo se comporta. ¿Qué es toda esta área que está acá? Entre las dos cuplas. ¿Qué es toda este integral entre este punto y este punto? Toda esta área que está acá. ¿Qué es? Potencia. ¿Sí? Arranco en 0 RPM, venzo la inercia, pido 6 veces la corriente nominal para tener una cupla de arranque. El arranque directo. Primero, si la cupla resistente está por arriba, este motor o se quema o salta la térmica del guardamotor. ¿Por qué? Por elemento de protección. Porque vos estás pidiéndole a una máquina de una potencia menor, le estás pidiendo que arranque cuando la cupla resistente está por arriba de la propia cupla que entrega el motor. Primero, siempre la cupla resistente tiene que estar por debajo en el arranque de la propia curva característica del motor. Si voy de 0 RPM hasta velocidad de equilibrio, donde se iguala la cupla del motor, se iguala la cupla resistente acá. Donde el deslizamiento, ¿cuánto es acá? 2%, 1%. Es casi. ¿Cuánto son las frecuencias inducidas en el rotor acá? 3 Hz. Las FEM inducidas están 2-3 Hz. Acá, ¿cuánto estoy? 50 Hz. Porque no vencí la inercia. Hay muchas maneras de aumentar la cupla de arranque o reducirla, ya lo voy a mostrar hoy. Pueden ser constructivas, depende de los tipos de rotor, o puede ser por afuera, controlando tensión o impedancia. O sea, controlando corriente de arranque. Si controla la corriente de arranque, controla la cupla proporcionalmente. Después lo voy a explicar. Antes de meternos en eso, que es la parte más interesante y dinámica, entendamos esto. ¿Esto qué es esta área entre la cupla motriz y la cupla resistente? Que hay variación de velocidad angular hasta que llega a una velocidad de equilibrio cuando se igualan las cuplas. Y dijimos que la cupla de aceleración era 0 acá. Donde se igualan las cuplas, donde se cortan las curvas. Roja con la negra. ¿Qué es toda esta área azul? ¿No es el trabajo que generó el motor? Claro, la cupla se llama cupla de aceleración. Cupla de aceleración. ¿Cuántos metros por segundo? O sea, ¿cuántos metros por segundo cuadrado es la aceleración o la variación de velocidad angular
que yo tengo en el eje, el tiempo que tardo entre algo que está parado hasta llegar a la condición de equilibrio, me lo da este integral. Esta cúpula de aceleración. Que acá sea cero es porque se igualan las dos curvas en la parte estable de la gráfica. Que ya vamos a explicar por qué es estable esta parte y esta parte por qué es inestable. De acá para acá, la máquina trabaja inestable. De acá para acá, la máquina trabaja en un régimen estable. Siempre se trabaja en esta parte como motor. Que ahora voy a explicar después por qué. ¿Está? Entonces, ¿cómo los libros te llegan, o los libros no, los fabricantes te dan siempre estas curvas parecidas? ¿Por qué dan esas curvas cúpula velocidad de este tipo de cúpula arranque, un máximo y una cúpula nominal en vacío o con carga? Cuando dicen carga es que vos tenés que poner la curva roja, vos tenés que tener los datos de lo que va a acoplar en el eje. El fabricante no puede saber lo que vos va a acoplar en el eje, el que te vende el motor. ¿Cómo lo vas a saber? Sabe la potencia útil en el eje que te da. La potencia es cúpula por velocidad en el eje. La potencia útil en el eje. Él no sabe. A ver, la velocidad, vos sabés en qué orden va a andar en función de los pares de polo y la frecuencia de alimentación. Ya sabés la velocidad del campo rotante o la velocidad sincrónica. Sabés que el rotor nunca va a alcanzar esa velocidad, va a estar muy cerquita como motor. Pregunta importantísima. En este punto acá, donde se cruza, vamos a hacer de cuenta que la máquina está en vacío. No hay cúpula resistente. En este punto acá, donde se cruzan la cúpula del motor con acá, el deslizamiento igual a 0. Y dijimos que esta máquina funcionaba como motor acá, entre el deslizamiento igual a 1 hasta el deslizamiento menor que 0. Mayor a 0, perdón. O sea, en este punto con el deslizamiento igual a 0, donde la velocidad rotor alcanza la velocidad sincrónica, ¿la máquina puede o no trabajar como motor? Ya lo dijimos. No, porque se queda sin cúpula. ¿Se entiende? A este punto no tengo cúpula, se paró. No tengo corriente inducida, no tengo fuerza, no tengo cúpula. ¿Se entiende? Si alguno me viene a decir en un parcial que en este punto la máquina se comporta como motor, chao, no entendí el concepto. Ahora, ¿cómo trabaja en este punto la máquina? Los deslizamientos igual a 0, hasta que empieza a ser negativo. ¿Qué significa deslizamiento negativo? Que como la velocidad del rotor respecto a la velocidad de los campos. Mayor. ¿Iguales? Bien. ¿O no? No, mayor. Ahí son iguales. En este punto, Claro. con deslizamiento igual a 0, son iguales. Saben que la máquina en ese punto ya se comporta como generador, no como motor. ¿Saben por qué? Porque si vos no, sin pasás corriente, a tener no. una cúpula negativa, cambia el sentido. Ya no, yo no muevo el auto me mueve a mí. Ya no convierto energía eléctrica y la transfiero en energía mecánica. Estoy con una máquina auxiliar moviendo el eje del rotor a una velocidad por arriba de la velocidad del campo sincrónico para cambiar el sentido de energía. Estoy convirtiendo energía mecánica a eléctrica porque cambia el sentido de la cúpula. La física, el sentido negativo de la física es oponerse a o cambiar el sentido de. No significa el negativo. Negativo significa cambiar el sentido de conversión de energía. Pero eso sería imposible. La única manera que lo haga es que acelerás vos externamente el eje. ¿Por qué esta máquina casi nunca se usa? A ver, ¿ustedes comprarían esta máquina si ustedes tuvieran un local en calle Córdoba y se corta la energía de la EPE? ¿Y la quisieran usar como generador? ¿Sí o no? Y tendrías que tener algo que acelere más de 3000 RPM. Ponele. Vamos a suponerlo de Emilio. Emilio no me dijo ni sí ni no. Todavía no me dijo sí o no. Primero te decime sí o no. Por ahora me está diciendo que va a tener una máquina auxiliar de un motor de combustión, de algún ciclo de combustión, diésel, ponele, que esté moviendo el eje del rotor a una velocidad por arriba de la velocidad del sincronismo, que puede ser 3000, puede ser 1500, puede ser 1000, puede ser 750, depende de la cantidad de pares de polo que vos tengas en el rotor, en el estator. Bueno, perdón. claro. Sí, sí. ¿Se entiende el concepto? No siempre llegan 3000, puede ser 1500, puede ser 1000, 750, puede ser, no sé. Depende de la cantidad de números de norte-sur que yo tenga, cómo yo bobiné el estator. ¿Se entiende? Ahora, si me cortan la energía de la alimentación a la caja de la bornera del estator y yo compré una máquina diésel que me mueve el rotor por arriba de una velocidad. ¿Qué dijimos? Que para que haya máquina tiene que haber interacción de dos campos. ¿Cuántos campos tengo si no tengo red y no tengo el otro inducido por el primero? 0. 0 campos. No tengo ningún campo. O sea, yo puedo mover con una máquina de combustión acá, en este punto,
donde el deslizamiento es menor que 1, en esta parte de la curva, puedo mover la velocidad del rotor con una máquina de combustión primaria, que encima es carísima, por arriba de la velocidad de sincronismo, pero no genero nada en la red, porque no tengo ni siquiera un campo ni el otro por inducción, porque el rotor sigue siendo del rotor bobinado o rotor inducido, de jaula ardilla, doble jaula, o el rotor especial que nosotros veamos después del corte. ¿Se entiende? O sea, ¿dónde se les ocurre que una máquina así se va a usar como generador en el país, en Argentina? A ver si a alguno se le ocurre. Deme 2 ejemplos. Usted dice que una máquina así, un motor de inducción, se va a usar como un generador. ¿Dónde? Yo la pregunta es muy clara. Un molino, profe. ¿La máquina asincrónica o de inducción? Sabemos que por excelencia se usa como motor. ¿Cuándo la usarían como generador? Sabiendo que tenés que tener la red. No solamente tenés que tener una máquina primaria que te la gire por arriba de la velocidad de sincronismo, sino que además tenés que tener la red para cambiar el sentido de la energía. En un generador eólico. Bien. En la Patagonia, vamos. Uno que tenés velocidad del viento variable, al cubo, da potencia. Bien. En los generadores eólicos de la Patagonia. No pones generadores sincrónicos, pones asincrónicos, son más baratos los rotores los asincrónicos. Y tienen la red. Cuando tienen viento al cubo, generan energía y le inyectan a la red. Depende de la disponibilidad del viento. Viste, Camesa cuando va a despachar sabe cómo va a ser la estadística de los vientos y cada vez más trata de optimizar primero los generadores que son renovables. Porque la energía en dólares por megavatio inyectado es más barata. Son $50 por megavatio inyectado. En cambio, la generación por biogás son $110 y por residuos de suelo urbano son $160. O sea, lo pagamos nosotros, chicos. Entonces, en el sistema, cuando voy a inyectar energía, en ese tipo de lugares se suele poner generadores asincrónicos. Porque vos movés el eje del rotor, pero ahí tenés que tener algo mecánico. Una cupla que va a ser reductora o amplificadora de velocidad. Amplificadora. Porque vos unas palas, esas palas enormes con ese diámetro no las puedes hacer girar muy rápido. Entonces ahí está la parte mecánica de la ampliación de la multiplicidad de velocidades. Para reducir la cupla y aumentar la velocidad. Engranaje. Correcto, se hace con engranaje. Me ha tocado trabajar arriba de esas palas varias veces. Sí, esos radios. Y hacer con mecánico. Lo mueve un radián solo y hace mover 500.000 vueltas. Correcto. Por eso es muy interesante trabajar con ingeniero mecánico. A mí me encanta más trabajar con ingeniero mecánico que con eléctrico. Aprendo más. Entonces, más puedo trabajar en equipo. Interesante. Otro ejemplo. Si necesitas red, ¿saben dónde se da? Ejemplo. Sí. Correcto. También, pero también usa motores de continuo y también usa motores sincrónicos. Los 3 tipos de motores se pueden usar. Después te voy a decir por qué. Son distintos tipos de controles, distintos tipos de alimentación de los 2 campos. Después te voy a explicar un poco más esa parte y te voy a mandar videos espectaculares de 10 minutos donde te vas a ver la cantidad de diseños de rotores distintos para cupla de velocidad de respuesta. Fusión de rampas. Cualquier cosa que tenga... cualquier máquina que tenga una inercia bastante grande, cuando vos la estás frenando, ya no te sirve ahí. O sea, no podría estar inyectando energía. Exacto. Por eso podemos ver lo que es el freno eléctrico o el freno regenerativo o cómo aprovechar esa energía. En vez de tener volante de inercia, porque también depende de la densidad de energía. O sea, después podemos ver el freno regenerativo en vez de un freno dinámico, aprovechar esa energía. Por ejemplo, en el freno de un tren, inyectar energía a la red. En el momento que está frenando, para que otro tren esté traccionando en el momento que uno está frenando. Y estamos optimizando la energía. Se pueden ver mucho en autos de Fórmula 1. Pero son ya distintos tipos de dispositivos mecánicos. Además hay que ver la densidad energética de esa energía almacenada en el tiempo que lo usás. Profe, yo lo que no llego a ver bien es, vos tenés conectados estos motores a la red. Sí, siempre. Y no están tomando energía de la red. En este caso, en vez de tomar la corriente por el estator, si vos le haces girar el eje del rotor con una máquina primaria por arriba de la velocidad de sincronismo de la máquina, de la frecuencia sobre los pares de polo, cambiás el sentido de conversión de energía y convertís energía mecánica a eléctrica. Cuando vos la velocidad de tu eje del rotor la igualás con una máquina primaria a la velocidad de los campos primarios y secundarios, o sea, los campos magnéticos, estás abasteciendo las propias pérdidas de la máquina como generador. No estás inyectando energía a la red por el estator, pero estás abasteciendo las pérdidas de la máquina nada más. O sea, la haces girar solamente para consumir los vatios de pérdida del hierro, silicio, los dos. O sea, estás abasteciendo tus propias pérdidas. Cuando le aumentás un poquito más la velocidad,
estás no solamente abasteciendo tus pérdidas, sino ya está empezando a inyectar energía por el estator a la red. ¿Saben dónde se usa esto? En todos los pueblitos de Salta, Catamarca, La Rioja, donde las redes son muy débiles. Entonces, la potencia de infraestructura de la red, la sección de los cables de la red, no me alcanza. Por ejemplo, cuando el último año mucha gente puso aire acondicionado, antes era imposible que una casa de adobe en el norte tenga 3 aire acondicionados. Entonces, como creció la demanda de climatización, en cierto punto, los pueblitos como Iruya, los pueblitos como Palpalá, San Antonio de los Cobres, otros que han crecido, y además cerca tenés algo que es muy importante en el mundo, que es litio. O sea, imagínense las empresas que se deben de estar haciendo así, con el litio que tenemos en Argentina. En Bolivia también, número 1, ¿no? Argentina 2. Así que, ¿qué pasa? Cuando vos aumentás esa velocidad, tenés la red no alcanza para dar los saltos de delta P, delta Q que te pide la demanda. Entonces ese 10-15% que falta, en la hora pico lo pone el generador asincrónico. Cuando prende los equipos diésel y aumenta la velocidad del rotor un poco por arriba de la sincrónica. Cuanto más lo aumentás, más inyectás. Más conversión de energía mecánica eléctrica haces por el estator. Cambia el sentido de conversión de energía, porque cambia el sentido de la cupla y la potencia. ¿Y la frecuencia a la que le inyectás? Depende mucho del control de velocidad. Vos, por eso no podés irte. ¿Vieron la parte estable de la curva? Ustedes cuando vean, muy buena pregunta, cuando vean, un segundo, voy a compartir. Porque digo, si empezás a hacerlo girar más rápido. No, pero muy poquito, mirá. Va ahí nomás, mirá. Fíjate que cuando ustedes tienen el apunte de máquinas, van a ver que la curva característica, en realidad, la parte sentida tiene de acá hasta acá. Esta parte borrala, porque no es estable, no existe, porque le varía mucho la frecuencia. Cuando vos varías la velocidad acá, le varía la frecuencia, tenés razón. Pero trabaja muy cerca de la velocidad. Es parecida, ¿vieron que esta curva es casi vertical? Dijimos que ante muchas variaciones de cupla o de par, eran muy pocas variaciones de velocidad como motor, como generador. Cuando vos aumentás la velocidad por arriba de la velocidad de los campos, la variación de, ¿cómo se llama? De deslizamiento negativo es muy chiquita. Sigue siendo muy parecida al motor, porque es como la copia, el espejo de este lado, pero cambiando el sentido negativo de la cupla, que cambió el sentido de conversión de energía. Ya no muevo yo al auto, sino el auto me mueve a mí. O sea, cambió el sentido, ahora convierto energía mecánica a eléctrica por el eje. Entro energía por el eje y saco por el estator, por la bobina hacia la red. Pero no podés muy por arriba de esa velocidad porque ahí tendría un problema de la frecuencia. Ahora, si es 50 más o menos 0,5 Hz, 0,6 Hz, no pasa nada, las protecciones ni se enteran. No, incluso no es entre 50 y 60 nuestra red. Bueno, si ya ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Ya alimentarlo a 60 ciclos significa que vos ya estás girando 3600 vueltas, significa que ya girar más rápido y disipás más rápido el calor, que el asalto térmico va a ser distinto. O sea, pero no tenés esa frecuencia en Argentina. Si esa misma máquina dice 50/60 Hz, la podés poner en otro lugar del mundo, pero va a tener otro problema. A tener más frecuencia, a tener más pérdida inductiva. O sea, siempre la eficiencia conviene hacer la menor frecuencia, pero a menor frecuencia, si yo controlo la frecuencia en un motor, ¿qué pasa con las curvas? ¿Estoy compartiendo ahí? Sí. Si yo lo que digo que a quién le interesa esa frecuencia, digo a los aparatos que vos conectás, generalmente vienen, la mayoría dice entre 50 y 60. Sí, pero claro, en Argentina todo va a ser a 50. En otro país, como la frecuencia red es 60, vos la velocidad a la cual controlás el eje un poquito por arriba o por debajo depende de que vos sabés los pares de polo y sabés la frecuencia a la cual vos querés generar. Entonces vos no te vas a ir muy por arriba, el deslizamiento va a ser negativo, pero muy cercano a la velocidad sincrónica. Un poquito por arriba de la velocidad sincrónica, la retornó mucho. ¿Se entendió? En los países que es 60 va a tener que ir a 61. Claro. Y si fuera 50, 51 o más, 52, como mucho 53, más no. Y ahí vos lo que tenés que tener es un control de un relé de protección de sobrefrecuencia donde vos le pongas los topes donde vos querés trabajar, para que no te varíe mucho la frecuencia, porque si te aumenta la frecuencia, te aumenta las pérdidas de la línea también, de transmisión. Te aumenta el XL. Es dope y frecuencia por L, no te conviene que te aumente las pérdidas por dispersión. ¿Se entiende? O sea, no se juega en un límite. Ahora, estos equipos, esta máquina, no se usa nunca. Jamás compré una máquina de estas si se te corta la red. Si vos ya compré una de estas máquinas como generador, no entendiste la materia. O sea, esta máquina no es la que se usa como generador. Se usa en lugares especiales donde vos tenés varios recursos renovables con el viento o lugares donde la red no tiene infraestructura y necesitas cubrir los picos de la demanda
y la red todavía no invirtieron en mayores secciones de cable de red o en infraestructura de una red más mallada, una red radial en la mitad de una topografía complicada, una minera, en Catamarca, en Fiambalá. En lugares complicados sí se ponen estos grupos como backup en el momento donde la red ya está saturada, y si la red la sigue saturando, van a empezar a actuar las protecciones por sobrecorriente y todo el pueblo va a salir de servicio. O sale todo el pueblo o cortás carga para que salga parte del pueblo, o mete un grupo como esto en servicio en la hora pico y no sale nadie de servicio. Pero todo esto pasa, esta ineficiencia, porque falta infraestructura de red en esos lugares, ¿entiendes? Distinto es que vos pongas un equipo asincrónico en un lugar donde vos disponés de la red. En la ruta 3, yendo, vamos a decir, de Bahía Blanca a Piahue, hacia las grutas y todo el sur, hasta Río Gallegos, el viento es predominante de una cierta, la roseta de los vientos y la frecuencia de los vientos es predominante en una dirección. Y eso te ayuda a tener una velocidad entre promedio 10, 15 metros por segundo, te ayuda a tener una potencia, que la velocidad del cubo define la potencia, muy estable. Y como vos tenés la red cerca y tenés un transformador cerca, vos pones un motor asincrónico como generador, una máquina sincrónica como generador, y en el momento que tenés viento está inyectando la red. Entonces te está ayudando a tener un poco más potencia en esa línea de transmisión que ya tiene una capacidad que puede darte lo que vos quieras. Una línea muy grande, sección muy grande. ¿Se entiende? Vos tenés que tener cerca la red para poder tener una máquina sincrónica. Y tenés que estar conectado a la red para cambiar el sentido de flujo de energía. ¿Se entendió el concepto? Ya que nombraban los generadores eólicos que tienen esta máquina, la pregunta es ¿por qué no poner un generador de corriente trifásico en vez de un motor asincrónico y hacerlo girar más rápido para inyectarle carga a la red? Y porque el viento ya te lo da solo. Vos el viento y el control de la caja amplificadora de velocidad, con eso, con el engranaje y todo, ya podés jugar como para con ya poco viento sacar una cierta, cuanto más mayor viento o metros sobre segundos tengo, mayor potencia, que depende de la velocidad del cubo del viento, puedo sacar. Y depende del área de la espala, ¿no? Diámetro de esa espala. Eso tiene una capacidad teórica que no llega al 50 y pico % y después tiene una capacidad práctica que no llega al 30 y pico. Pero depende también mucho de la eficiencia del amplificador de velocidad, depende de la máquina, de la eficiencia de la máquina sincrónica de TENET y la eficiencia de las líneas que están conectadas a la red. Pero bueno, estamos hablando que ahí te conviene porque vos tenés la red siempre. Vos estás inyectando potencia a una red y esa red viaja potencia activa y reactiva hacia Buenos Aires, hacia Rosario, hacia los grandes centros de consumo. Vos lo estás ayudando. Entonces, el porcentual de renovables diario, cuando vos tenés viento, es mayor que los días que no tenés el recurso renovable. Nadie va a comprar una máquina diésel para hacerla girar a una velocidad mayor si vos tenés el viento. Eso sería en un lugar donde no tenés ese recurso estable y donde no te queda otra que en una minera que tener una disponibilidad por si no te alcanza la red. Ahora, además, tendría que tener una máquina que sea sincrónica como generador por excelencia, que ahí sí, después le voy a explicar en la unidad 6, qué es el generador que se compra. La máquina que se compra como generador es un generador sincrónico. Que se corta la red y como son dos campos independientes, pues le inyectás continuo al campo, la parte de adentro del rotor. Después voy a explicar cómo se inducen el otro campo en el estator y bueno, esa interacción genera... Bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Cómo son esos dos campos independientes. Porque ahí ya no tiene nada que ver con esta máquina. Esta máquina es mucho más barata. Costo-beneficio. Siempre la máquina sincrónica te conviene respecto a la sincrónica. Porque es más fácil controlarla, es más barata el rotor de construcción, salvo que sea un rotor especial. Y tiene una buena respuesta, cumple la velocidad. ¿Está bien? Vamos a descansar un ratito. Vamos a descansar un rato. Yo, a ver, tengo algunas preguntas acá que estaban buenas, a ver si, que son para parciales nuevos, que me gustaría ver qué ponen. A ver si tengo acá. Deme un segundo, porque la escribí. Estoy viendo también conceptos y di todos los conceptos que me gustaría que sepan. Son varios. Bueno, ya dije, la pregunta fácil es ¿de qué depende la velocidad del giro de esta máquina? ¿Qué respuesta me da? La sincrónica, como motor. ¿De los polos y la frecuencia? No, de la carga que vos le pongas. Ustedes piensen, ¿quién gobierna la velocidad de esta máquina? La carga mecánica que yo le ponga en el eje. Un ejemplo. Voy a agarrar un ascensor, ¿es lo mismo estar en vacío, pedir al ascensor o que te suban 6 personas de 100 kilos? Y vos tengas velocidad 0 RPM y la tengo que llevar a una velocidad estable de metro y tengo que irme a otro piso. No.
Viste que a veces te dicen tara máxima tanto, bueno, porque el motor quizá no dé para esa carga mecánica y lo esté sobreexigiendo y metiendo más corriente por el estator de la que puede dar a condiciones nominales. Y no va a disipar ese calor, en la máquina térmica termina siendo, y va a tener una temperatura por arriba de la clase del aislante del bobinado, se va a pinchar, cortocircuito entre espiras de una bobina del estator, y esa máquina no sirve más. La tenía que mandar a bobinar. O sea, la máquina a veces, cuando están exigidas, deberían tener algún corte, y por eso la máquina a veces está de golpe, algún control le dice algún elemento de control, algún contactor o algún relevo térmico, le dice, mira, está sobrecargada. No, esto no arranca. No te dejan energizar el estator. A propósito, pero te lo está protegiendo porque sabe que vos lo vas a exigir más de la potencia útil que te puede dar el eje de esa máquina, ese motor, para poder mover esa carga. Puede pasar, por ejemplo, en un aeropuerto. Vos vas con toda no es lo mismo que la gente camine en la cinta que no camine nadie en una cinta. Vos pongas 800 valijas o no pongas ninguna. Nada que ver la cúpula resistente en esa cinta. Y el motor sigue funcionando igual a esa velocidad porque hay alguien que está controlando para que la velocidad sea estable. Cuando varía la cúpula resistente. Te está controlando alguna variable. Si no, debiera caer la velocidad. Si aumenta. Bueno, pero si me preguntás en vacío si es por polo y por frecuencia. Eso es el movimiento del rotor solo. Siempre, frecuencia sobre la pared de polo, el movimiento del campo sincrónico. El campo rotante es por inducción, de que sea la jaula ardilla, sea por efecto del campo primario. Va a copiar ese efecto, va a ir a la misma velocidad sincrónica. La velocidad que el rotor, por inercia, por deslizamiento, siempre a una velocidad un par de polo atrasado. El rotor nunca llega a la velocidad de sincronismo, como motor. La única forma que llegue es que yo lo ayude de afuera. Y ahí ya no es más un motor. Está convirtiendo en energía mecánica porque yo le estoy entregando energía al eje, no le estoy sacando energía por el eje. ¿Está bien? O sea, cambia el sentido de la cúpula, significa que cambia el sentido de la conversión de la energía. Entonces, si yo le pregunto la velocidad rotor de la del campo rotante, ¿cuál es la respuesta? Que no. ¿Cuál es la pregunta, profe, que no entendí? Y la velocidad del rotor es la velocidad del campo rotante. El estator. Bueno, No, imposible. ¿puede la ¿sí o no? Jamás. No. Y después, ambos campos, el rotante y el del rotor, ¿van a la misma velocidad? Tampoco. Sí. Sí, sí. Yo cuando estoy surfeando una ola, yo voy a la velocidad de la ola, salvo que la ola se me escape. Yo una vez que me monté a la ola, una vez que me subí al tren, los campos van a la misma velocidad. Que estén deslizados, el deslizamiento es la velocidad mecánica del rotor respecto a la velocidad de los dos campos. Pero los campos cuando se ligan magnéticamente viajan a la misma velocidad, a la velocidad de la frecuencia de la red. Los dos campos van a velocidad sincrónica. La diferencia del deslizamiento tiene que ver con la velocidad mecánica respecto a la de los campos, que nunca llega a la velocidad de los campos, siempre va atrasado. Por eso siempre hay FEM inducida. Lo que pasa es que la FEM inducida 2 tiene una frecuencia muy bajita, cuando ya están cerca de alcanzarse. La velocidad rotora a la velocidad de los campos. Entonces, ¿entendieron el concepto? Si me preguntan, ¿la velocidad del rotor es la del campo rotante? No. La velocidad del rotor depende de la carga mecánica acoplada en el eje. Salvo que esté en vacío y ya me lo diga el fabricante, esta es la velocidad en vacío. Pero ¿quién usa un motor solamente para abastecer sus propias pérdidas, para no acoplarlo a nada? Ustedes van a comprar un motor para no mover un compresor, una sección. ¿Quién compra un motor para que esté gastando energía solamente para las pérdidas? ¿Sería alguien que no le guste el medio ambiente o le guste gastar plata en comprar un motor para no usarlo? O sea, ¿para qué va a energizar un motor si no lo usa? No se entiende. No, pero yo lo que por ahí, lo que relacionaba es que si vos me decías que si yo le agrego más polos, le bajás la velocidad esa nominal. ¿Pero qué? ¿Le agregás cupla? No. La cupla, que vamos a ver, cuando vamos a descansar un ratito, vamos a ver el modelado del motor. El modelado del motor es muy parecido al del transformador, nada más que la resistencia R2, la de resistencia del aluminio, se divide en pérdidas por efecto Joule, de R por aluminio por la corriente inducida al cuadrado, y una resistencia que depende de la velocidad relativa que se llama deslizamiento. Esa resistencia que es 1 menos S sobre S por R2, esa es la asociada a la potencia que es 3 veces R por I cuadrado. Pero no es 3 veces R2 por I cuadrado. Es una resistencia asociada a las frecuencias relativas de velocidad. Porque ya la corriente inducida, la FEM inducida no depende de la frecuencia 1, depende de un S por F1. El S igual a 1 en el arranque y igual casi a 0 en velocidad casi constante, en condiciones de régimen permanente. Cuando ya venciste la cúpula de aceleración y está casi en 0 la cúpula de aceleración. Cuando ya venciste transitorio.
la inercia. Ya rompiste la inercia y ya cada vez consume menos corriente hasta llegar a la corriente nominal y cupla nominal, donde la cupla del motor es igual a la cupla resistente en el eje. Y la cupla de aceleración es 0. Eso es un transitorio dinámico. Tendrá ecuaciones diferenciales, será un poco más complejo, no le daremos complejo nosotros, tendrá ecuaciones que no daríamos matemáticamente, pero es así. Entonces, cuando hablamos siempre, miren que la potencia motor es igual, lo que varía es la tensión y corriente en función de cómo yo alimento la bobina. Ojo, si yo al motor lo arranco en estrella en vez de en triángulo, ¿cómo es la tensión de la estrella respecto a la del triángulo? RI de 3 es más chica. Si la cupla depende de la tensión al cuadrado, si es RI de 3 es más chica la tensión, la cupla baja cuadráticamente con la tensión. O sube o baja cuadráticamente. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso. Cupla en función de velocidad. Si yo controlo tensión, la tensión al cuadrado, la cupla depende de la tensión al cuadrado. Entonces, si yo subo un poco la tensión, subo cuadráticamente la cupla máxima. Si la bajo también. No es lineal. ¿Y cómo te das cuenta que es lineal, que no es lineal? Porque la potencia es 3 veces lo que pasa en cada fase. ¿Y cuál es la potencia que a mí me interesa? La que sale por el rotor, la que va al eje. La energía se transfiere del estator, pasa por un lugar del entreguierro, induce algo en el rotor, se genera el segundo campo, se liga magnéticamente con el primero y te genera una cupla. Entonces, ¿cuál es la potencia útil en el eje? Es 3 veces la resistencia 2 mentirosa asociada al deslizamiento, que ya vamos a ver cómo se haga, por la corriente inducida al cuadrado, por la panelita del aluminio. La otra corriente inducida en el estator, bueno, son pérdidas en vacío. Son pérdidas, ¿no? Lo que hace un arrancador suave, que me pregunta Efraín, es variar tensión barra frecuencia progresivamente. No varía tensión solo. Si aumenta la tensión, aumenta proporcionalmente la frecuencia. Y si baja la tensión, baja la frecuencia. ¿Se acuerdan cuando yo recién les dije la respuesta que me dio mi amigo, gerente de esa empresa, que dijo el ensayo de tensión inducida se hace a 2 veces la tensión media, pero ojo con la frecuencia porque si aumenta las dos cosas juntas no satura el núcleo. Acá pasa lo mismo. Fíjense. En un arrancador suave, cuando ustedes vengan acá y vean los apuntes de máquina, van a ver algo re importante, que es, ¿de qué depende la potencia de la máquina? Depende de entender el circuito equivalente y dónde se transfiere la energía acá. La potencia es M fase 3 veces la corriente. ¿Saben por qué todo lo refiere al primario? ¿Quién te da el campo primario? El estator. ¿Y quién te induce el campo en el rotor? Y lo que pasa en el estator. Cómo yo alimenté con los cables la bornera. O cómo yo conecté en la bornera. Entonces todo va acá, no va referido al secundario como en un transformador. Acá va referido al que le dio origen a todo esto. A la red. Al primario. ¿Se entiende que es el estator? Entonces, 3 veces lo que pasa en cada fase. ¿De dónde? Del rotor. Porque a mí me interesa saber qué potencia sale por el rotor, por el eje de ese rotor. Entonces, acá, cuando ustedes estudien este balance de energía, van a tener una potencia eléctrica en la bornera de entrada. Van a tener no estás compartiendo, me parece, ¿eh? Oh, yo pensando que estaba compartiendo hace horas mirando cosas. Perdón, hice perder como 5 minutos, menos mal que me dijeron, porque yo pensaba que estaba compartiendo. Perdón, disculpe. No. Ahora sí, menos mal que me dijeron. Antes dije que para poder hacer un graficador de cupla en función de velocidad o cupla en el eje en función de deslizamiento, que es la diferencia entre la velocidad de los campos respecto a la velocidad del rotor, referida a la velocidad de los campos, para hacer esto, por ahora nosotros vimos cómo trabajamos como motor, cómo trabajamos como generador. Y acá hay una parte como freno que lo voy a explicar hoy, antes del receso. Antes de las 4 nos vamos a descansar. Entonces, para entender esto, tenemos que entender que la potencia es 3 veces lo que pasa en cada fase, pero yo quiero saber qué potencia llevo al eje. Entonces, va a entrar energía, va a perder vatios por 3 veces R del cobre por I cuadrado, va a perder por corrientes Foucault histéresis del hierro silicio de estas chapitas que no están gran orientados, van a tener mayores pérdidas. Va a haber transferencia de energía a través de un campo radial que se cierra radial. ¿Ven este rotor? El campo es radial. Cruza el entrehierro y en todas las direcciones lo ataca. Se mete radialmente acá adentro. Acá se induce la FEM a lo largo de estas ranuras y acá la FEM inducida cera. O sea, suma esta FEM, siempre se suman en serie. Hagan de cuenta que si esto en vez de ser aluminio inyectado dentro del hierro fuera alambre de cobre, tendría que estar cortocircuitado en los extremos también. Bueno,
Acá se induce la FEM y acá se dan las corrientes. Por un lado van y por el otro lado vuelven. Las fuerzas se dan radiales y esto gira. ¿Qué pasa? Acá también hay pérdidas 3 veces en la resistencia R2 por la corriente al cuadrado y también hay pérdidas por el circuito magnético del rotor. ¿Se entienden que es la misma P0 y PSC que veíamos en el transformador? Pero además tenés las pérdidas por fricción, ventilación, rozamiento, etcétera, mecánicas que hacen al rendimiento. También el diseño mecánico. Una cosa, la potencia mecánica, la útil al eje es la que también contempla las pérdidas mecánicas. O sea, vos tenés una cierta energía, un rendimiento que te dan los fabricantes a distintos estados de carga para tener una potencia útil en el eje. ¿Se entendió? Ahora, para entender eso, hay que entender algo que se llama modelado, que es un modelado que antes, ¿se acuerdan del transformador? Que tenían primario, secundario y núcleo de hierro-silicio. Ahora tienen esto, es la representación de los núcleos tanto del primario como del secundario juntos. Esto es todo lo que pasa por efecto Joule y dispersión en las 3 bobinas del estator, y esto es lo que pasa en la ranura, en la barrita de aluminio. Pero acá se para algo que va a ser la transferencia de potencia útil al eje, matemáticamente. Entonces, si yo quiero ver pérdidas, energía que entra, pérdidas, sumadas a las mecánicas, habría que adicionar las pérdidas mecánicas que acá no están contempladas, y te dan